Señor Supremo. El antiguo capítulo 81 al 100. A pesar del valiente esfuerzo de Arthur por reforzar sus defensas con resiliencia mejorada, la etérea espada de viento de Astral Galeblade de Kiko Tenshin persistió, poniendo a prueba implacablemente los límites de la fortaleza mágica de Arthur. El punto muerto entre las fuerzas opuestas alargó el campo de batalla hasta convertirlo en un momento surrealista de animación suspendida. Las llamas de Triple Maximized Inferno Ambush parpadearon con un brillo espeluznante como si estuvieran esperando la resolución del enfrentamiento. Con cada momento que pasaba, la resiliencia mejorada de Arthur comenzó a tambalearse bajo el implacable ataque del hechizo de Kiko Tenshin. La tensión en Arthur se hizo evidente y el brillo de su aura mágica parpadeó mientras luchaba por mantener su resistencia contra las fuerzas etéreas. Sintiendo la debilidad, Milford rápidamente bajó su gran espada cortando los brazos de Arthur y dejándolo sin brazos. «Ha perdido, señor». La voz de Friday sonó mientras Arthur yacía en el suelo, su sangre fluyendo como agua. «No digas, esto duele como el infierno, Viernes. Le dije, señor, que no va a ganar si usa su forma incubo». «Supongo que tenías razón, Friday. Puede que haya sobreestimado las capacidades de mi forma de incubo», gruñó Arthur, sintiendo el dolor recorriendo su cuerpo herido. «Usted tiende a hacer eso muy a menudo, señor». «Bueno, no es como si pudiera practicar estos escenarios regularmente», bromeó Arthur, intentando aligerar el ambiente. Mientras el campo de batalla permanecía en una pausa momentánea, Milford y Kiko Tenshin Nekonyan, los vencedores de este enfrentamiento, intercambiaron miradas y reconocieron en silencio su triunfo. El charco de sangre de Arthur creó un marcado contraste con las llamas mágicas que seguían parpadeando a su alrededor. «¿Cómo van las cosas con Shaltear?», preguntó Arthur con voz tensa. El corro de sangre ha diezmado con éxito las fuerzas enemigas. Parece que Shaltear disfrutó de la masacre. Arthur rió débilmente. Al menos alguien se lo está pasando bien. Me tomé la libertad de bloquear todas las imágenes de la zona, señor. Albedo y Aurora están preocupadas porque no pudieron verlo. ¿Por qué bloqueaste las imágenes, Friday?, preguntó Arthur. No podía dejar que vieran su estado de debilidad, señor. Me parece inconveniente que eso suceda. Por eso bloqueé sus medios visuales. Espejo de visión remota. Y dijiste que no me amabas, dijo Arthur en tono de broma. No, señor. Nunca dije eso. Solo dije que me resultaba pesado tener que someterme siempre a su mirada sensual. Bien, llegaremos a eso más tarde, pero ahora simplemente elimine las restricciones y asegúrese de que tanto los reyes de la avaricia como los grandes dioses tengan una excelente visualización de lo que estoy haciendo. Por supuesto, señor. Le agradecería que no se lastimara, ya que no quiero cuidarlo. Yo también te amo, le respondió Arthur a Viernes. Cuando Milford se acercó a Arthur, con una sonrisa triunfante en su rostro, Kiko Tenshin mantuvo una distancia cautelosa, evaluando al enemigo caído con una expresión pensativa. No están exentos de lesiones, pero Kiko Tenshin está en mejor forma que Mildred. Enhorabuena por vuestra victoria, caballeros. Debo admitir que habéis demostrado ser unos adversarios formidables, reconoció Arthur, manteniendo la compostura a pesar de su estado de derrota. Milford, todavía disfrutando de la emoción del triunfo, levantó su gran espada, listo para asestar el golpe final. ¿Algunas últimas palabras? El cuerpo de Milford rezumaba sangre y heridas, como si hubiera luchado cara a cara con Arturo. Arthur, con una leve sonrisa, susurró. Solo uno. Todavía no me he presentado. Intrigado por la inesperada declaración, dudó por un breve momento, y tanto Kiko Tenshin como Milford se detuvieron por un momento. Aunque tanto Kiko Tenshin como Milford tienen un odio indiscriminado el uno por el otro, frente al enemigo común aún unen fuerzas. Arthur, a pesar de su estado debilitado, logró levantar la mano, haciendo un gesto para que ambos se acercaran. Cuando lo hicieron, Arthur susurró. Soy el anciano, el gobernante de la gran tumba de Nazarick, el maestro del gremio de Ainzo Algoun, los tengo, cabrones. Cancelen Ilusionary Mirage. La orden de Arthur tuvo efecto cuando el círculo mágico oculto por el hechizo Ilusionary Mirage salió a la luz. Magia de nivel superior Nova del Apocalipsis. Apocalipse Nova, desata una explosión cataclísmica de energía, envolviendo los alrededores en una explosión devastadora que destruye todo a su paso. El círculo mágico palpitaba con un brillo siniestro mientras el encantamiento de Apocalipse Nova resonaba en el campo de batalla. Milford y Kiko Tenshin Nekonyan, congelados en un momento de comprensión, intercambiaron miradas mientras el cataclismo inminente se cernía sobre ellos. «¡Cobarde cabrón!», gritó Milford sabiendo que no había salida. La explosión envolvió el campo de batalla, una muestra cegadora de destrucción que no dejó nada a su paso. La onda expansiva resonó entre las llamas y las ilusiones mágicas, borrando todo rastro del enfrentamiento épico que se había desatado momentos antes. Después de lo cual, cuando el polvo se asentó, la figura de Arthur emergió ilesa, de pie entre los restos del campo de batalla. Pero no estaba en su avatar Incudus, sino en su forma original, Doppelganger.
Envuelta en una extraña capa viscosa, la criatura brillaba con un resplandor sobrenatural que creaba una luz inquietante alrededor de su inquietante rostro. La sustancia transparente se aferraba a su forma como un abrazo espeluznante, resaltando la extraña belleza que cautivaba e inquietaba a los espectadores. Su aspecto repelía a cualquiera que lo viera. Al encontrarse con Arthur en su forma de doble, cualquier persona familiarizada con el juego Yggdrasil reconocería inmediatamente al jugador que tenía delante. El asombroso parecido con el avatar virtual de Arthur, elaborado intrincadamente dentro del vasto universo del juego, no dejaba lugar a dudas. La familiaridad grabada en los rostros de quienes jugaban a Yggdrasil delataba un reconocimiento silencioso, una comprensión compartida de que la figura que tenían delante era, sin lugar a dudas, la encarnación del jugador más peligroso de Yggdrasil. Con su forma doppelganger revelada, Arthur permaneció de pie entre los restos del campo de batalla. El inquietante resplandor de su verdadera forma envió escalofríos por las espinas de aquellos que reconocieron al infame destructor de Asgard. Kiko Tenshin Nekonjan, a pesar de su trágico estado, no pudo ocultar el asombro en sus ojos. El destructor de Asgard, el anciano. Ya ves, Viernes, todo el mundo sabe mi nombre. Probablemente porque hiciste trampa para pasar el juego. Viernes respondió. Milford, que todavía se estaba recuperando de las secuelas de Apocalipse Nova, miró a Arthur con una intensidad renovada. Nos engañaste, bastardo. ¿Qué otras mentiras has contado? Nada. Estoy aquí para hacer la guerra contra todos y cada uno de ustedes. Esto fue solo una demostración. Regresen a su reino y díganle a los demás que he llegado para apoderarme a este mundo. Capítulo 82. Mientras la siniestra declaración de Arthur resonaba en el campo de batalla, un tenso silencio se instaló entre las fuerzas restantes. Milford, impertérrito ante las consecuencias de Apocalipse Nova, se mantuvo firme con renovada determinación. Kiko Tenshin Nekonjan, a pesar de la conmoción, evaluó rápidamente la situación y formuló estrategias para contrarrestar la amenaza inminente. El Corro de Sangre, el ejército vampírico de Shaltear, después de su masacre, permaneció preparado para recibir nuevas órdenes, sus ojos carmesí brillando con anticipación. Hablas con valentía, anciano, pero no nos rendiremos fácilmente, respondió Kiko Tenshin, y su aura espiritual de medio viento se manifestó con un brillo etéreo. Los grandes dioses y los reyes de la avaricia se unirán contra ti si es necesario. Milford, con un momento de vacilación, agregó. No me importa si eres el destructor de Asgard o el rey de Nazarick. Me humillaste, por eso pagarás. Arthur, manteniendo su extraña compostura, simplemente sonrió. Que vengan. Estoy listo para una guerra y el escenario está preparado para una confrontación épica. El mundo será testigo del ascenso de un nuevo orden. Con una pose en forma de T. La atmósfera crepitaba de tensión mientras las fuerzas de ambos lados se preparaban para el inevitable choque. La noticia sobre la presencia de otro jugador se extendió rápidamente entre los dos imperios. En la teocracia Slane, todos los grandes dioses se reunieron en una sombría sala de reuniones, y sus expresiones reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. La noticia de la llegada del anciano los había alcanzado y la gravedad de la situación exigía discusiones estratégicas. La discusión se apoderó de la asamblea de grandes dioses en la teocracia Slane, cada deidad elemental expresó preocupaciones y estrategias para contrarrestar la amenaza planteada por el anciano. ¿400 años? Justo cuando pensábamos que la situación no podía empeorar, nos enfrentamos a un adversario con una historia más profunda que la nuestra, comentó Crimson, el dios del fuego, mientras sus llamas parpadeaban con una mezcla de frustración y determinación. Ansuki, el dios del agua, añadió. La llegada del anciano supone un desafío no solo para nuestro imperio, sino para el equilibrio del mundo entero. Debemos actuar con rapidez y decisión. Ansuki continuó. Una alianza estratégica es imperativa. Debemos establecer canales de comunicación y compartir información sobre las habilidades del anciano. El conocimiento será nuestro escudo en esta batalla. Kiko Tenshin, tú eres quien luchó con él. ¿Notaste alguna de sus habilidades? Kiko Tenshin Nekonjan asintió solemnemente. De hecho, me enfrenté al anciano en combate. Su destreza mágica es vasta e impredecible. Domina una variedad de hechizos y posee un profundo conocimiento de la magia estratégica. Pero el problema es que lo que luché fue contra el doble del anciano transformado en una ir. Y, como todos saben, un doble solo puede copiar hasta el 80% del original, así que lo que luchamos no era su estado más fuerte. Pensaron que Arthur Incubus formaba uno de los doppelgangers que había cambiado de Cier. ¿Qué piensas de su compañero? El que mató a tu ejército y al de Milford, preguntó Ansuki. No tengo idea, estaba ocupado tratando con el anciano, respondió Kiko Tenshin. Y durante nuestro encuentro, lo escuché murmurar, abrazo del guardián. Creo que es una de sus habilidades. Ansuki continuó. Kiko Tenshin, escribe un informe, reúne toda la información disponible sobre el anciano que creas que será necesaria. Debemos recopilar un expediente completo para guiar a nuestras fuerzas en la batalla.
Nuestro éxito depende de explotar cualquier vulnerabilidad que podamos encontrar. Alaf, el dios de la luz, propuso un enfoque diplomático. Deberíamos explorar la posibilidad de formar alianzas con los reinos y facciones vecinos. Un frente unido no solo reforzará nuestras fuerzas, sino que también desalentará los avances del antiguo. Alaf continuó. Enviemos emisarios al imperio de la avaricia. Debemos formar una alianza con los reyes de la avaricia para tener una oportunidad contra el poder abrumador del antiguo. Estoy en contra de la idea de unir fuerzas con los reyes de la avaricia, expresó Zag Lauransan, el dios de la tierra, su incomodidad. Ansuki, sin dejarse intimidar por las objeciones de Zag Lauransan, insistió. Zag, la esencia misma de nuestra existencia está en juego. No podemos permitir que las disputas personales obstaculicen nuestra cooperación. La unidad es nuestro único camino a seguir. Y también sabes que él fue quien destruyó la unión de los 8 gremios sin ayuda de nadie. Y solo somos 6 jugadores. Y su título como el jugador más fuerte de Yggdrasil no es para presumir. Zag Lauransan, firme en su postura, respondió. Entiendo la gravedad de la situación, pero los reyes de la avaricia han sido nuestros adversarios durante siglos. Confiar en ellos ahora podría llevar a consecuencias imprevistas. Kikotensin Nekonyan, el dios del viento, intervino. Nuestra enemistad con los reyes de la avaricia palidece en comparación con la amenaza que representa el antiguo. Debemos priorizar la supervivencia de nuestros reinos por sobre los agravios ancestrales. Crimson, el dios del fuego, agregó una perspectiva pragmática. Independientemente de nuestro pasado, enfrentarnos solos a Ancient One es una tarea peligrosa. Si una alianza con Greed Empire aumenta nuestras posibilidades de supervivencia, debemos considerarla. Ansuki, enfatizando la urgencia de la situación, declaró. El tiempo es esencial. No podemos permitirnos divisiones internas. Dejemos de lado nuestras diferencias y centrémonos en estrategias para repeler el inminente asalto del anciano. Alaf, el dios de la luz, propuso un enfoque diplomático. Además de formar alianzas, deberíamos buscar la ayuda de las facciones neutrales y de los eruditos. Una alianza con el imperio de la avaricia puede no ser la única solución, pero la información completa podría ser nuestro mayor activo. Y propongo el uso de objetos de clase mundial en la próxima batalla. Zag Lauransan, el dios de la tierra, arqueó una ceja ante la sugerencia de Alaf, pero asintió con la cabeza. La diplomacia y la información son valiosas, pero también debemos aprovechar el poder de nuestros artefactos. Un objeto de clase mundial podría inclinar la balanza a nuestro favor. Kikotensin Nekonyan, el dios del viento, consideró la propuesta. Estoy de acuerdo. Debemos evaluar nuestro arsenal de objetos de clase mundial y determinar cuál es el más eficaz contra el antiguo. Actualmente, tenemos 2 objetos del mundo en nuestro poder. Sursana, ¿cuál de estos objetos del mundo sería más efectivo contra el antiguo? Preguntó Crimson, el dios del fuego, mientras sus llamas parpadeaban con anticipación. Sursana, el dios de la oscuridad, se inclinó hacia adelante y su rostro esquelético reveló un indicio de interés. Entre los 2 objetos del mundo que tenemos a nuestra disposición, Dominion Scepter posee la capacidad de otorgar control absoluto sobre los ejércitos y lo usaremos. Pero conservaremos Downfall of Castle Country, por si acaso. Mientras los grandes dioses deliberaban sobre sus estrategias, una sensación de urgencia invadió la sala de reuniones. El destino del mundo mortal recaía sobre sus hombros y la amenaza inminente del antiguo exigía una acción rápida y decisiva. La noticia de la presencia del anciano no solo había provocado discusiones dentro de la teocracia Slane, sino que también llegó a oídos del imperio de la avaricia. En el corazón del imperio de la avaricia, los 8 reyes de la avaricia y figuras influyentes se reunieron en su propio consejo de guerra para abordar el peligro inminente. Capítulo 83. En el consejo de guerra del imperio de la avaricia, los reyes de la avaricia intercambiaron miradas serias. La noticia de la llegada del antiguo había despertado un sentimiento de aprensión entre ellos. El rey de la avaricia Leo, un hombre león con una melena majestuosa, emanaba una presencia regia mientras contemplaba la gravedad de la situación. Hogan, un elfo con orejas largas, añadió un toque de gracia sobrenatural a la asamblea. El rey Bors, una enorme fusión de un escarabajo y una hormiga, llamaba la atención por su apariencia única. Milford, un semihumano mono de sangre, que se recuperó de su lesión anterior con Ancient One, también fue reunido. Laifire, un camaleón especializado en asesinatos y recopilación de información, que se mimetiza perfectamente con las sombras. Otros 3 se encontraban entre los reyes de la avaricia. Silvana, una reina dríade, con su belleza etérea y su conexión con la naturaleza, también poseía el hechizo de área de efecto más alto del mundo antes de la llegada de Nazarik. Ignis, un señor de las salamandras de fuego, que se alza imponente con llamas danzando sobre su ardiente forma, exuda el poder primordial del fuego. Posee el mayor daño de ataque mágico entre los reyes de la avaricia, pero su mentalidad también es inestable. Beelzebub, un semihumano polilla.
Trajo una presencia florida, similar a la de la reina Dríada, al consejo. Es el invocador del rey de la avaricia, debido a su comportamiento insecticida, a menudo muestra un comportamiento caníbal. Ougan, Bors, ¿qué debemos hacer? La voz profunda del rey Leo de la avaricia resonó en la cámara del consejo de guerra. Ougan, el elfo de orejas largas, habló primero. No podemos subestimar el poder del anciano. Si lo que escuchamos y vemos en Yggdrasil es de hecho algo que el anciano es capaz de hacer por sí solo, entonces hay poco que podamos hacer. Ougan continuó. Pero logró todo eso usando un objeto mundial, entonces esa sería una historia diferente. Estoy de acuerdo, Ougan. Si el anciano depende de un objeto del mundo, nuestras estrategias deben tener en cuenta esa variable. Debemos descifrar sus capacidades y explotar cualquier debilidad potencial antes de entablar una confrontación directa, respondió Bors. Laifire, el semihumano camaleón experto en asesinatos y recopilación de información, hizo una pausa por un momento antes de agregar. Ustedes dos parecen olvidar algo muy importante. El anciano es el maestro del gremio de Ainzo Algoun, el gremio está formado por 2 campeones mundiales, uno de los cuales es el anciano. Antes de que se les ocurra alguna estrategia, debemos asegurarnos de que él sea el único que haya venido. Si alguno de los miembros fundadores, especialmente Ulbert, el demonio del gran desastre, vino, entonces debemos encontrar una forma de escapar. Al oír lo que dijo Laifire, Milford estalló de rabia. Weir, ¿estás sugiriendo que nos encogamos de miedo como un grupo de cobardes? Los puños ensangrentados de Milford se apretaron mientras miraba fijamente a Laifire. Greg Kimbros intervino con una actitud tranquila. Milford, escucha. Laifire plantea una preocupación válida. La presencia de otro campeón mundial o la presencia de desastre mundial cambia la ecuación significativamente. Cobardes de mierda, todos hablan de huir. Pero yo no soy un cobarde. Lucharé contra el antiguo maldito y pagaré la humillación 100 veces más. Tranquilízate, Milford. Tus emociones te están dominando, dijo Ougan. Mientras el consejo de guerra seguía lidiando con el arrebato de ira de Milford, Sylvana, una miembro experta en magia, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a cantar. Wild Whip, Slumber of Fairy. Puta, te mataré. Sorprendido por el inesperado encantamiento mágico, Milford inicialmente maldijo a Sylvana, pero cuando el hechizo hizo efecto, cayó abruptamente en su silla y comenzó a roncar fuerte. Sylvana levantó una ceja y miró a los miembros del consejo de guerra. ¿Qué están haciendo? Está claro que no está en condiciones para mantener discusiones estratégicas. Ougan suspiró, reconociendo la necesidad de la intervención. Déjenlo descansar. Volveremos a hablar de ello cuando se encuentre en un estado más racional. Ougan continuó. Mientras reunimos información y formulamos planes, una reunión diplomática con la teocracia Slane podría resultar beneficiosa. Establecer comunicación puede brindar información sobre sus estrategias y posiblemente abrir vías para la cooperación contra la amenaza común del antiguo. Nuestra fuerza no reside solo en nuestras habilidades individuales, sino también en nuestra capacidad de formar alianzas estratégicas. Debemos acercarnos a los actores de la teocracia, compartir información y evaluar su postura respecto del anciano. Al oír esto, Beelzebub le preguntó a Ougan. Ougan, ¿cuáles son las probabilidades de que ganemos contra el anciano? Es mejor que Leo responda a esa pregunta, él es un guerrero más grande que yo, respondió Ougan. El rey de la avaricia, Leo, se reclinó en su silla y entrecerró los ojos en actitud reflexiva. Si lo que escuchamos de Yggdrasil es cierto y el anciano pudo lograr toda esa destrucción y caos sin la ayuda de la LCT, entonces diría que las probabilidades están en nuestra contra. Si utilizó algo de la LCT, entonces las probabilidades son 3 a nuestro favor. Leo, antes de que hagamos toda esta mierda, necesito saber una cosa, dijo Ignis, al escuchar lo que Leo mencionó, su mirada ardiente fija en el rey codicioso Leo. Leo levantó una ceja, indicándole a Ignis que continuara. Si llega el momento de la verdad, ¿nos arrodillaremos ante el anciano o lucharemos hasta el final? No aceptaré arrodillarme ante alguien solo porque tenga un nombre de gremio llamativo. Las palabras de Ignis fueron duras y reflejaron su naturaleza fogosa. El rey de la avaricia, Leo, se encontró con la mirada de Ignis, con una expresión firme. Ignis, somos reyes de la avaricia. Arrodillarnos no está en nuestra naturaleza. Lucharemos hasta el final, por nuestro orgullo y el futuro de nuestro imperio. Ignis asintió con una sonrisa satisfecha en sus labios. Esa es la respuesta que quería escuchar, Leo. Preparémonos para la batalla, y si el anciano quiere pelear, la tendrá. Beelzebub asintió. Entonces, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. De esta guerra obtendré mucha comida para mí y mis hijos. Capítulo 84. Punto de vista de Renner. Después de que Renner hizo un trato con el ser conocido como el anciano, no pudo deshacerse de la sensación de que acababa de hacer un trato con una fuerza más allá de su comprensión. Pasaron los días y se acercaba la hora señalada para la llegada de los diplomáticos de la teocracia.
Renner, con un sutil aire de anticipación, observó los acontecimientos que se desarrollaban. Fiel a la afirmación del anciano, los diplomáticos nunca llegaron a su destino. Circulaban rumores sobre una muerte misteriosa y repentina que les sobrevino a los enviados. Después de eso, una orden directa de la teocracia slana llegó al reino de Reestice diciendo que se prepararan para la guerra dentro de una semana. Lo único que saben los ciudadanos es que los grandes dioses no están luchando contra los reyes de la avaricia, sino contra algo más aterrador que los reyes de la avaricia. Y hay una tregua temporal entre las dos naciones y cualquier forma de violencia se castiga con la ejecución en el lugar. En los últimos 200 años, no existía tal aplicación de la ley, tanto los semihumanos como los humanos se cazan entre sí para divertirse. A raíz de este giro inesperado de los acontecimientos, Renner sintió una mezcla de intriga y temor. El contrato que había firmado con el anciano seguía rondando en su mente. Y no tenía ninguna duda de que el anciano era una fuerza a la que temían tanto los grandes dioses como los reyes de la avaricia. Poco después, el anciano reapareció ante Renner, su presencia tan enigmática como siempre. La miró con una expresión que delataba satisfacción. Parece que la primera parte de nuestro trato se ha cumplido. Ahora es el momento de que cumplas con tu parte del trato. Sí, antes quería hacerte una pregunta. Pregunta, si supiera la respuesta te la diría. Renner, con los ojos fijos en el anciano, planteó su pregunta con un tono cuidadosamente medido. Mencionaste que eres del mismo mundo que los 6 grandes dioses y los 8 reyes de la codicia. Entonces, ¿qué estabas haciendo en tu mundo original para que tanto los grandes dioses como los dioses demonios tuvieran miedo de tu presencia que incluso olvidaron su rencor y unieron sus fuerzas para matarte? Sabes que no tengo que responder esa pregunta, aún así, debes cumplir el contrato, ¿verdad? Preguntó el anciano. Sí, ya lo sé. No tienes por qué responder si no quieres. Pero viendo que vamos a ser asociados, creo que te lo puedo decir, dijo Ancient con una sonrisa. Renner sintió mariposas en el estómago. La razón por la que tanto los reyes de la avaricia como los grandes dioses me tienen miedo es porque tengo antecedentes de cazar a los de su especie y destruir su mundo natal. ¿Destruiste su mundo? Su mundo significa que también es tu mundo, ¿cierto? Preguntó Renner. Correcto. Si quieres aprender algo más, te lo diré después de llevarte a mi casa. Y una cosa más, a partir de ahora con lo que estás tratando no son humanos, así que no esperes cortesía humana y no intentes manipularlos, ya que la mayoría no lo apreciará y te cortará la cabeza limpiamente. Dijo el anciano mientras abría Gate. Y Renner, antes de irte, ¿puedes gritar como si te estuvieran secuestrando? ¿Por qué? Hazlo. Guardas, ayúdenme, me están secuestrando. Ayúdenme. Renner lanza un grito convincente cuando los guardias que están afuera abren la puerta y ven a Arthur y Renner entrar. Antes de entrar, Arthur no se olvidó de presentarse. Les digo, señores, que el anciano tomó a la princesa como muestra de agradecimiento, dijo con una larga risa. Ja 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 ja. Después de dejar a Renner en Nazarick, Arthur llegó a Slime Theocracy, no para hacer turismo, sino para encontrar una vampira rubia. Parece que cumplió una de sus fantasías, señor, el rey demonio secuestra a la princesa. ¿Qué puedo decir, Viernes? Me encanta mi vida y mi forma de vivir, chunibro. Oye. Respondió Arthur al sarcasmo de Friday. Señor, ella está aquí. Dijo Viernes de repente. En ese momento se abrió la puerta y apareció la figura de una niña de 12 años, cubierta con una túnica rojiza y una extraña máscara que oculta su rostro. ¿Que Nofas Risimber no debería llamarte Evileye? Es un placer conocerte. Al ver al intruso, Evileye ni siquiera lo piensa 2 veces. Disparos de ciervos destrozados. Cancelar, cantó Arthur y luego procesó con silencio para insonorizar la habitación. ¿Sabes? No es propio de una dama atacarme de la nada. Evileye, con el rostro oculto bajo la máscara mágica, miró a Arthur con enojo. ¿Quién eres y cómo sabes mi verdadera identidad? Pocos poseen tal conocimiento. Arthur, manteniendo una actitud tranquila, ofreció una sonrisa maliciosa. No soy un intruso común. Puedes llamarme anciano. En cuanto a tu identidad, digamos que tengo mis formas de descubrir secretos. ¿El anciano? Aquel contra quien vamos a luchar. No, tus dioses van a luchar y tú estarás contra ellos. Las palabras de Arthur llaman la atención de Evileye. ¿Por qué haría algo así? No les tengo ninguna hostilidad. Me ayudaron a evitar la caza y me dieron refugio. Pero ellos destruyeron tu hogar, tu reino, tu familia y tus amigos en su pequeña guerra y convirtieron tu reino en un páramo para convertirlo en un campo de batalla para su pequeña disputa. Y aquí estás tú sirviéndoles con lealtad, realmente irónico. No me conoces. Lo sé todo sobre ti, Evileye. Desde lo que sientes por ellos hasta esta gente, este reino. Los ojos de Evileye brillaron con una mezcla de emociones, ocultas tras su máscara mágica. Incluso si lo que dices es verdad, ¿por qué debería creerte? ¿Qué ganas con ponerme en contra de los dioses? Te entiendo.
Así que estás haciendo todo esto para meterte debajo de mis pantalones. ¿Qué eres? Un lolicón. Incluso después de escuchar el sarcasmo, Arthur no abandonó su personaje. No soy un lolicón. Y piénsalo. Tendrás un lugar al que llamar hogar y también podrás vengarte. Es una propuesta interesante, pero eso solo sucederá si ganas, ¿no? ¿Qué posibilidades crees que tienes de ganar? Dijo Evileye. 99,9%. 99,9%. ¿Por qué no dices simplemente 100%? Dijo Evileye sarcásticamente, luego continuó, 2.000 millones, ese es el número total de personas a las que te enfrentas. La población total es de 10.000 millones, por lo que te enfrentas a una quinta parte de la población mundial y tanto los dioses como los dioses demonios están uniendo fuerzas para derrotarte, así que dime si tienes un ejército que pueda enfrentarse a ellos. Si lo que dijiste es cierto, entonces mis posibilidades de ganar son menores, dijo Arthur con un suspiro. ¿Cuánto más bajo? 99,8%. ¿Hablas en serio? Evileye le preguntó a Arthur, no podía creer que lo que Arthur decía fuera cierto o falso. Al oír a Evileye, Arthur respondió, sí, hablo completamente en serio. Piénsalo, te estoy haciendo una oferta bastante buena. Pero tú no eres mejor que ellos. No, soy mucho peor. En ese momento alguien llamó a la puerta. Señora Evileye, ¿estás ahí? Preguntó uno de los soldados. Parece que percibieron la perturbación en la perspectiva mágica y tranquila de ellos. Entonces, Evileye, ¿cuál es tu elección? ¿Estás dentro o fuera? De cualquier manera, respetaré tu elección. Evileye tardó un tiempo en pensar, pero su decisión ya estaba clara. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Evileye recuerda la vieja frase mientras una sonrisa se formaba bajo su máscara. Sursana es mía para matarla, dijo Evileye. Muy bien, entonces vámonos, dijo Arthur mientras abría la puerta. Sería una pena irme sin decirles nada, murmuró Arthur. Maximizar magia. No va de escarcha, espero que les guste mi regalo. Capítulo 85. Cuando Evileye y Arthur llegaron al lugar donde Renner los esperaba, el aire estaba lleno de tensión. Renner, con un porte majestuoso, reconoció su presencia con un gesto de la cabeza. Anciano Sama, Lady Evileye los saludó. Renner, sus ojos se encontraron con los de Evileye con una mirada cómplice. Aunque no son exactamente amigos, a diferencia del canon, se han visto en reuniones oficiales en la teocracia. Evileye no pudo ocultar su sorpresa al notar que Renner estaba de pie junto a Arthur. La conexión inesperada entre los dos la intrigó e intercambió una mirada perpleja con Arthur. Ella hizo un trato conmigo, dijo Arthur. Como ustedes dos se conocen, no voy a extenderme demasiado en la conversación. Antes de irnos, tengo que advertirte algo. Las palabras de Arthur quedaron suspendidas en el aire y un silencio solemne envolvió al trío. La curiosidad de Evileye se convirtió en una mirada cautelosa mientras Arthur se preparaba para revelar la naturaleza de Nazarick. La gran tumba de Nazarick no es una simple fortaleza. Es un mundo laberíntico repleto de un poder inimaginable, comenzó Arthur. Es un lugar donde los límites entre la vida y la muerte se difuminan. Una vez que entras a Nazarick, no puedes volver atrás. Si alguna vez me traicionas, tus almas serán destrozadas y torturadas por la eternidad. Y una cosa más, no están muy contentos con tener chicos, especialmente los miembros femeninos, dijo Arthur con seriedad, luego volvió a su yo normal. Permíteme presentarme una vez más, soy el anciano, gobernante de Nazarick, rey de los monstruos, destructor de mundos, dijo Arthur mientras activaba su aura. Al escuchar lo que dijo Arthur, Renner y Evileye supieron por qué tanto los grandes dioses como los reyes de la avaricia formaron una alianza. El siguiente paso es convencer a Albedo y a los demás. Arthur pensó que, por supuesto, podía simplemente ordenarlo y listo, pero no le gustaba un método tan burdo. Cuando atravesaron la puerta, los grandes salones de Nazarick se desplegaron ante Arthur, Evileye y Renner. El aire crepitaba con energía mágica y la imponente presencia de la tumba cautivó sus sentidos. Albedo, la supervisora de los guardianes, se acercó con una elegante reverencia. Bienvenido de nuevo, mi señor. ¿Quiénes son estos dos, si se me permite preguntar? Preguntó, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba a Evileye y Renner. Aurora no estaba aquí porque le habían asignado otras tareas. Arthur, ataviado con un traje negro, exudaba un aire de autoridad al presentar a sus nuevos compañeros. Estos son Evileye, una poderosa hechicera, y Renner, una mente estratégica. Vienen en busca de nuestra cooperación contra un enemigo común. La expresión de Albedo permaneció serena, pero un destello de desagrado cruzó su rostro. Como amante de Arthur, ella albergaba una lealtad posesiva hacia él. Sin embargo, mantuvo su decoro y se dirigió a Arthur. Por supuesto, mi señor. Discutiremos el asunto en privado. Albedo los guió a través de los grandes salones y condujo al grupo hasta la opulenta sala del trono. La atmósfera que reinaba en el interior era a la vez majestuosa y tensa mientras se instalaban.
Albedo no podía evitar la incomodidad de compartir la atención de Arthur con otros, y mucho menos con extraños. Arthur, sentado en el imponente trono, miró a Albedo con una actitud tranquila. Evileye busca la muerte de Sursana y Renner aporta información valiosa. La mirada de Albedo permaneció fija en Arthur, su voz tenía un tono mesurado. Mi señor, sus deseos son mi prioridad, pero estos forasteros no poseen ni una pizca de nuestra brillantez para servirle. Arthur, consciente de la lealtad y las preocupaciones de Albedo, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Albedo, sus puntos fuertes pueden ser débiles, pero creo en su potencial. Y Evileye tiene información privilegiada sobre la teocracia. Al ver que su señor había tomado su decisión, Albedo dejó escapar un suspiro. Si eso es lo que deseas, se hará. Pero necesito preguntarte, ¿dónde quieres poner a estos dos? Preguntó Albedo. Evileye es un vampiro, así que pondré a Shaltear a cargo de ella y Renner, le daré un objeto de cambio racial y la pondré bajo tu mando. ¿Debajo de mí? Sí, bajo tu mando, afirmó Arthur, mirando a Albedo a los ojos. Renner posee una visión estratégica única, y la integración de sus habilidades en la estructura de liderazgo fortalecerá nuestra alianza. Albedo, aunque inicialmente dudó, asintió con la cabeza en señal de aceptación. Muy bien, mi señor. Haré los arreglos necesarios para su alojamiento y me aseguraré de que se integren en nuestra jerarquía. Arthur, con un gesto de agradecimiento, continuó. Gracias, Albedo. Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Es porque me acosté con ella o por el texto que le escribí? De cualquier manera, es bueno. Pensó Arthur. Capítulo 86. A medida que pasaba el tiempo, la tensión en la teocracia Slane y en el imperio de la avaricia se intensificó. Se enviaron enviados diplomáticos, se expandieron las redes de inteligencia y se forjaron alianzas estratégicas en preparación para la inevitable confrontación con el antiguo. En la teocracia Slane, los grandes dioses convocaron numerosas reuniones, planearon meticulosamente su defensa y organizaron sus fuerzas. Cada día que pasaba se producían nuevos acontecimientos, ya que los exploradores informaban de avistamientos de extrañas criaturas y actividades misteriosas en las inmediaciones de la presunta ubicación del anciano. Mientras tanto, en el imperio de la avaricia, los reyes de la avaricia evaluaron meticulosamente sus recursos, perfeccionaron sus habilidades de combate y reforzaron sus defensas. Se prepararon formaciones de batalla, se elaboraron planes de contingencia y se analizaron meticulosamente todos los escenarios posibles en preparación para el conflicto inminente. En ambos imperios, el nombre del anciano se cernía como una sombra oscura que proyectaba una sensación de desesperación sobre la tierra. Pero en medio de la aprensión y la incertidumbre, también había un destello de determinación y esperanza. Una firme resolución de enfrentarse a este formidable adversario y salir victorioso, sin importar el costo. A medida que los días se convertían en semanas, el escenario estaba preparado para un enfrentamiento de proporciones titánicas. Una batalla que determinaría el destino de los reinos y cambiaría la estructura misma del mundo virtual. Y a medida que se acercaba la hora del ajuste de cuentas, tanto la teocracia Slane como el imperio de la avaricia se preparaban para el enfrentamiento definitivo con el anciano, el destructor de mundos. Cuando el ejército del rey de la avaricia y los grandes dioses llegó al desierto desolado, sus filas se llenaron de guerreros procedentes de todos los rincones de sus respectivos imperios. El aire crepitaba de tensión mientras la vasta extensión del campo de batalla se extendía ante ellos, un paisaje árido y desprovisto de vida, pero preñado de la promesa de un conflicto inminente. Aún así, el desierto no podría contener al ejército de 70 millones de soldados de infantería, y mucho menos a 2.000 millones, que están estacionados en otros lugares. Uno podría preguntarse, ¿cómo se puede mantener un ejército tan grande? Para mantener un ejército de 70 millones de soldados de infantería, sin mencionar las fuerzas adicionales estacionadas en otros lugares, se requiere una planificación y una coordinación meticulosas. En primer lugar, los ejércitos necesitarían un suministro constante y abundante de alimentos y agua, lo que probablemente implicaría extensas redes logísticas para transportar provisiones a las tropas, así como prácticas agrícolas eficientes para garantizar un suministro constante de alimentos. ¿Cómo se puede hacer esto? La respuesta es bastante sencilla. Gracias al objeto de clase mundial Dominion Scepter, un objeto con el poder de controlar un ejército de personas de nivel inferior a 90. Con esa ayuda, organizar un ejército de este tamaño es tan fácil como cortar un pastel. Punto de vista en primera persona. Observé el ejército gigante de los reyes de la avaricia y los grandes dioses, se movían de manera constante debido a lo grandes que eran sus tropas. Para mí, parecía que el propio continente se estaba moviendo contra mí. El mundo contra mí, eso suena bastante extraño. Hace 12 años, cuando entré por primera vez a Yggdrasil, no sabía que tendría que luchar contra un número tan grande. De pie en el campo de batalla, me encuentro sorprendentemente tranquilo, incluso esperando con ansias el baño de sangre que está a punto de desencadenarse.
Quizás sea por mi forma de incubo, o quizás simplemente sea quien soy ahora, pero eso no justifica las acciones que estoy a punto de tomar. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, observé 4 figuras que se movían hacia el centro sin ninguna protección. Mientras observaba las 4 figuras moviéndose hacia el centro del campo de batalla, una sensación de curiosidad se despertó en mí. ¿Qué están haciendo el viernes?, pregunté. Están aquí para negociar, señor. Friday respondió con calma. Su voz digital transmitía una sensación de seguridad. ¿Debería molestarme en escucharlos? Esa decisión es tuya, no mía. Friday respondió. Para ser honesto, sé que lo que digan no cambiará mi decisión. Aún así, me gusta escuchar lo que tienen que decir. Después de todo, al menos debería darles algo de respeto. Con eso en mente, me volví hacia Albedo y Antares, quienes estaban a mi lado, protegiéndome. A diferencia de los grandes dioses y los reyes de la avaricia, yo no traje ningún ejército. Aún. Así que solo somos 3 en el campo de batalla junto con el enemigo. Albedo, Antares, seguidme, dije mientras desplegaba mis alas. Las plumas negras brillaban con un resplandor oscuro y etéreo. Albedo y Antares me siguieron, sus expresiones reflejaban una firme resolución. Mientras volábamos hacia los cielos, la vasta extensión del campo de batalla se extendía bajo nosotros y la tumultuosa energía del conflicto inminente era palpable en el aire. ¿A dónde vamos, mi señor?, preguntó Albedo. Antares solo mantuvo una pequeña sonrisa. Vamos a encontrarnos con nuestro destino, respondí crípticamente, manteniendo la personalidad de el que todo lo controla. A medida que nos acercábamos al centro del campo de batalla, Leo, Bors, Sursana y Kiko Tenshin Nekonjan se pararon frente a nosotros. Sus expresiones eran una mezcla de cautela y curiosidad. Leo, con su porte majestuoso, exudaba un aura de confianza, mientras que la enorme figura de Bors transmitía fuerza y resistencia. Las oscuras vestiduras de Sursana ondeaban a su alrededor, dándole un aire de misterio, mientras que la mirada penetrante de Kiko Tenshin Nekonjan insinuaba su perspicacia estratégica. Parece que te recuperaste de la batalla anterior. No fue mucho, pero gracias por preguntar, Bors, dije con una sonrisa. Y parece que también trajiste a tu pequeña banda contigo, agregué, haciendo un gesto hacia el vasto ejército reunido detrás de él, cuyos números se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Leo soltó una risita profunda que resonó en todo el campo de batalla. Sí, hemos venido preparados para lo que pueda venir. Tengo que decir que ustedes 2, reyes de la avaricia y grandes dioses, unir fuerzas es algo que ni siquiera yo consideré, dije. Mi actuación fue tan brillante que pude escuchar a Albedo murmurar. Imposible. Como ella debió pensar, esto no iba según mi plan. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, afirmó Kiko Tenshin Nekonjan. Nekonjan, amigo mío, parece que te recuperaste sin perder ningún nivel. Debo decir que también esperaba a Milford, comenté manteniendo un tono conversacional. Capítulo 87. No actúes como si me conocieras, replicó Nekonjan con dureza y expresión cautelosa. Bors intervino, percibiendo la tensión en el aire. Concentrémonos en el asunto en cuestión. Estamos aquí para encontrar una solución, no para intercambiar cumplidos. De acuerdo, respondí con suavidad, manteniendo la compostura. Entonces, ¿por qué están aquí? Para una tregua, dijo Sursana, sorprendiéndome, ya que normalmente era el más silencioso del grupo. Arqueé una ceja, intrigado por su propuesta. ¿Una tregua, dices? Eso es bastante inesperado, considerando nuestros encuentros anteriores. ¿Cuáles son sus condiciones para esa tregua de la que habla?, pregunté, buscando claridad sobre los términos del acuerdo propuesto. Nuestras condiciones son sencillas. Proponemos un alto el fuego que permita a ambas partes retirar sus fuerzas y entablar negociaciones diplomáticas. La propuesta de Sursana de un alto el fuego provocó una respuesta escéptica por mi parte, y mi risa atravesó la tensión que aún flotaba en el aire. Y apuñálame por la espalda cuando tengas una oportunidad. Menudo plan tienes. ¿Quién propuso eso? Debe ser Ougan, ya que es el único que propondría un método tan cobarde, observé, con un tono de voz cargado de diversión. De cualquier manera, no tengo intención de hacer la paz. Estoy aquí para provocar la guerra y eso es todo. Mis palabras fueron recibidas con silencio antes de que Leo, que se alzaba sobre mí con su inmensa estatura, se parara frente a mí. A pesar de mi imponente presencia, no pude evitar sentirme empequeñecida por su enorme tamaño. Por un momento, nos quedamos en un intercambio silencioso, el peso de nuestros respectivos poderes se palpaba en el aire que nos rodeaba. Entonces, Leo habló, su voz resonó con un profundo estruendo que reverberó en el campo de batalla. Tenemos un ejército de 70 millones. ¿Qué tienes tú? Solo tienes 3 NPC, Albedo, Antares y Saltear, dijo Leo.
Parece que reprobaste tu clase de matemáticas, ya que ni siquiera sabes el número total de tus tropas. Al escuchar esto, Leo se volvió hacia sus compañeros y preguntó quién filtró la información. Hubo un incidente. Secuestró a Evileye, uno de los miembros de alto rango de la escritura negra, y a la princesa Renner, la princesa dorada. El informe estaba en un pergamino, que te di, le dijo Bors a Leo. La expresión de Leo se ensombreció ante la revelación. Así que así fue como él supo. Bors asintió solemnemente. Sí, parece que nuestra seguridad informática se ha visto comprometida. Leo se volvió hacia mí y me miró con una mirada penetrante. De todos modos, nuestro ejército sigue siendo mucho mayor que el tuyo. Ni siquiera tienes la gran tumba de Nazarik para esconderte. Ahí es donde te equivocas. Chasquido dije, chasqueando los dedos para enfatizar mi frialdad. Viernes, liberación del camuflaje de Nazarik. Como desee, señor. La respuesta del viernes resonó en mi mente cuando el camuflaje de primer nivel de Nazarik se levantó, revelando la imponente estructura oculta debajo. La gran tumba de Nazarik, una fortaleza colosal con forma de tumba, emergió de su estado oculto y proyectó una sombra sobre el campo de batalla. Su presencia oscura y siniestra provocó una oleada de inquietud tanto entre los grandes dioses como entre los reyes de la avaricia que presenciaron su revelación. A medida que el camuflaje se disipó, los intrincados detalles de Nazarik se hicieron visibles. Las imponentes torres, la elaborada arquitectura y el aura amenazante que emanaba de sus profundidades. Desde las profundidades de Nazarik, el ejército de la muerte comenzó a surgir, su presencia anunciada por el sonido de pasos de marcha y el sonido metálico de las armaduras. Filas y filas de soldados no muertos, liderados por poderosos guardianes y monstruos aterradores, salieron de la fortaleza, con sus ojos hundidos fijos en las fuerzas enemigas con una determinación inquebrantable. Una formidable exhibición de poder se desplegó ante los ojos de los grandes dioses y los reyes de la avaricia. Los dragones surcaban el cielo y sus enormes alas proyectaban sombras siniestras sobre el campo de batalla, mientras demonios y ángeles marchaban uno al lado del otro y sus formas sobrenaturales exudaban un aura de energía primigenia. Los elfos y las hadas luchaban juntos como camaradas, sus filas reforzadas por la inclusión de vampiros y hombres lobo, sus instintos salvajes moderados por una causa común. Los titanes y los gigantes pisoteaban la tierra, sus formas colosales empequeñecían a todo lo que se interponía ante ellos, mientras que los golems de piedra y acero se movían con precisión mecánica, sus movimientos sincronizados a la perfección. Cada miembro de Nazarik, desde el esqueleto más humilde hasta el dragón más poderoso, irradiaba una sensación palpable de poder y propósito. Su determinación de vencer a sus enemigos era evidente en cada paso que daban. Cuando se reunieron en el campo de batalla, su poder combinado fue un testimonio de la fuerza abrumadora que aguardaba a cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Con sus filas completamente desplegadas, el ejército de la muerte estaba preparado para la batalla, con los ojos brillantes de una feroz determinación por salir victoriosos. El aire crepitaba de anticipación mientras la tensión entre las fuerzas opuestas alcanzaba su punto máximo, lo que anunciaba el choque inminente que determinaría el destino de las naciones y el curso de la historia. Fue una visión que infundió miedo incluso en los corazones de los guerreros más valientes, porque sabían que se enfrentaban no solo a un ejército mortal, sino a una fuerza de oscuridad que desafiaba a la muerte misma. Los rostros de los enviados palidecieron porque ya podían ver el resultado de la batalla. Enfrentarse solo al anciano es una misión suicida, pero ahora parece que las probabilidades son aún más desalentadoras con la imponente presencia de Nazarik. La legendaria fortaleza se alzaba amenazadora en el horizonte, proyectando una sombra sobre el campo de batalla e infundiendo una sensación de pavor en los corazones de todos los que la contemplaban. Los enviados, una vez llenos de bravuconería, ahora sintieron un escalofrío recorrer sus espinas mientras contemplaban la formidable estructura. Yo traje la guerra. Solo tienes que luchar y sobrevivir. Y no tienes que preocuparte. No me esconderé dentro de Nazarik como un cobarde. Matarme es tu única opción, y entonces la guerra terminará. Bors dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba desafío y desesperación. «¿Estás loco? ¿Vas a masacrar a gente inocente?», acusó, con la voz temblorosa de indignación. Entrecerré los ojos mientras miraba a Bors con frialdad y desapego. «Por eso lo llamo Armagedón», declaré, «la lucha entre el bien y el mal. Contra los héroes y los locos. Mátame y obtendrás tu libertad». Capítulo 88. Bors, Leo, Kikotensin Nekomyan y Sursana se retiraron del campo de batalla, con el corazón pesado por el peso del conflicto inminente y la sombría realidad de las decisiones que les esperaban. Al regresar a sus campamentos, convocaron reuniones urgentes con sus compañeros reyes de la avaricia y grandes dioses, y les explicaron la situación. «Así que será una guerra», declaró Crimson, el dios del fuego, con una voz con una intensidad ardiente que coincidía con su dominio elemental. «Crimson tiene razón», declaró Milford con una sonrisa feroz y los ojos llenos de determinación. «Ya hemos enfrentado batallas difíciles antes y siempre hemos salido victoriosos. Esta no será diferente».
Ambos tienen razón. Mientras el anciano permanezca fuera de Nazarick, tenemos una oportunidad, creo, dijo Kikotenshin Nekonyan. ¿Por qué no hay confianza en tus palabras, Nekonyan? Preguntó Anzuki. Entonces, ¿qué esperas que diga? No nos enfrentamos a un novato que no sabe cómo usar su poder, explicó Kikotenshin Nekonyan con expresión seria. El anciano es un jugador legendario. Incluso si alguien dice que es el legado de Yggdrasil, nadie puede decir lo contrario. En un momento dado, toda la comunidad de jugadores conocía al anciano, el destructor de Asgard, el maestro del gremio de Ainzo Algoum. Es un estratega maestro que ha enfrentado innumerables batallas y ha salido victorioso. Todos sabéis sobre la masacre de los 8 gremios, ¿verdad? Destruyó todo lo que se interpuso en su camino. Y ahora está aquí, y no hay desarrolladores aquí para controlarlo. Nos enfrentamos a una leyenda así. ¿Podemos decir con seguridad que saldremos victoriosos? No tenemos elección, Nekonyan. Es matar o morir. Tú estabas allí conmigo, así que deberías entender que lo único que él, el anciano, quiere es destruirnos. Ni siquiera considera una negociación pacífica. Así que lucharemos hasta que salgamos victoriosos. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará, dijo Sursana y luego se volvió hacia Bors. Bors, dile a Ugan que cancele el plan de emboscada y abra la puerta que rodea Nazarick. Nuestra única ventaja contra el anciano es nuestra cantidad. Necesitamos agotar las fuerzas del anciano antes de enviar a nuestras élites. Anciano-sama, todo está listo, dijo Demiurge. Asentí con la cabeza y reconocí el informe de Demiurge. Excelente. Preparemos las defensas y reunamos nuestras fuerzas. Ha llegado el momento de enfrentar nuestro destino. Mientras Demiurge se apresuraba a cumplir mis órdenes, me volví hacia el resto de los guardianes y coguardianes. Debemos asegurarnos de que Nazarick se mantenga firme ante cualquier ataque. Albedo y Aurora se inclinaron respetuosamente. Como usted ordene, Ancient-sama. No flaquearemos en nuestro deber de proteger a Nazarick. En ese momento, sentí un cambio en el maná cuando numerosas puertas gigantescas se abrieron a kilómetros de Nazarick, rodeando a Nazarick. Sabía que los grandes dioses y los reyes de la avaricia habían traído sus ejércitos completos contra nosotros. Los ejércitos de los grandes dioses y los reyes de la avaricia se extendían por el horizonte, un vasto mar de guerreros de todos los rincones de sus imperios. Soldados humanos vestidos con armaduras brillantes marchaban junto a gigantes imponentes, sus pisadas resonaban como truenos en el campo de batalla. Los semihumanos, con sus variadas formas y habilidades, añadían diversidad a las filas, desde ágiles elfos hasta robustos enanos, cada uno aportando sus habilidades únicas al inminente conflicto. Decenas de miles de dragones volaban sobre sus cabezas, sus enormes alas proyectando sombras sobre los ejércitos reunidos, mientras criaturas como góbiles, trolls y dríadas rondaban entre las filas, con sus instintos primarios agudizados para la batalla. Por encima de los ejércitos reunidos, los seres celestiales conocidos como ángeles se elevaban con alas majestuosas, su presencia divina arrojaba una luz radiante sobre el campo de batalla. Con sus relucientes armaduras y sus relucientes espadas, exudaban un aura de rectitud y pureza, y servían como faros de esperanza en medio del caos de la guerra. Los ángeles, con su inquebrantable devoción a la justicia y al orden, estaban dispuestos a prestar sus formidables poderes a la causa. Bendecidos con magia divina y bendiciones celestiales, eran formidables guerreros capaces de cambiar el curso de la batalla con un solo golpe de sus armas celestiales. Entre la multitud de razas y criaturas reunidas en el campo de batalla, la presencia de la Legión de No Muertos de Sursana añadió otra capa de terror al ya formidable ejército. Los no muertos, con sus ojos sin vida y su determinación implacable, marchaban en perfecta formación junto a sus homólogos vivos, sus filas aparentemente interminables. Los guerreros esqueletos, cuyos huesos brillaban a la luz del sol, blandían espadas y escudos con una precisión espeluznante, mientras que los arqueros esqueléticos disparaban una descarga tras otra de flechas encantadas. Los liches, con sus túnicas oscuras ondeando tras ellos, comandaban legiones de esbirros no muertos con magia oscura, mientras que los nigromantes invocaban hordas de zombis tambaleantes para reforzar sus fuerzas. Los no muertos no conocían el miedo, el dolor ni la piedad, lo que los convertía en los soldados perfectos para una batalla de esta magnitud. La inmensidad de sus fuerzas combinadas era verdaderamente impresionante y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A medida que avanzaba el ejército combinado de los grandes dioses y los reyes de la avaricia, el suelo temblaba bajo sus pies, lo que demostraba el poder y la magnitud de sus fuerzas. Con cada paso que daban, se acercaban más a Nazarick. Su intención era clara: aplastar a todos los que se interpusieran en su camino y sitiar Nazarick. Albedo y Aurora intercambiaron miradas, sus expresiones eran serias pero decididas. Anciano-sama, parece que el enemigo ha reunido toda su fuerza, observó Albedo. De hecho, respondí con tono firme, pero Nazarick no caerá. Nos mantendremos firmes contra su ataque y saldremos victoriosos. Con esa declaración, me dirigí a los guardianes y coguardianes reunidos.
Prepárense, mis leales servidores. La batalla por Nazarik está sobre nosotros, y como digo, Ainzo Algoun no conoce la derrota. Y Antares, puedes usar todo tu poder. Tus deseos son mis órdenes, dijo Antares con una amplia sonrisa en su rostro. Oonk. De repente, oí el sonido de los cuernos de guerra en el campo de batalla. Es una tradición entre los semihumanos tocar el cuerno de guerra antes de la batalla. Mientras los cuernos de guerra sonaban en el campo de batalla, anunciando el inminente choque de ejércitos, una ola de anticipación recorrió las filas de los grandes dioses y los reyes de la avaricia. El aire crepitaba con energía mientras los soldados se preparaban para el ataque que se avecinaba, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Para los guardianes y coguardianes de Nazarik, este era el momento de demostrar su lealtad y destreza en la batalla. Con férrea determinación, se prepararon para la lucha que se avecinaba, sabiendo que el destino de Nazarik y todos sus habitantes dependía de sus hombros. Albedo dio un paso adelante y su voz resonó con autoridad. Guardianes, coguardianes, es hora de mostrarle al mundo la fuerza de Nazarik. Defendamos nuestro hogar con honor y valor, para la gloria de nuestro Supremo. Por el Supremo. Por el Antiguo. Capítulo 89. N/A. Quiero comentarios, muchos, ya sean comentarios de párrafo o de capítulo, así que publique algunos comentarios. En el momento en que suena el cuerno de guerra, ambos bandos chocan como dos olas gigantes que chocan entre sí, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El choque fue feroz e implacable, con guerreros de ambos bandos enzarzados en una danza mortal de combate. Las espadas chocaban contra los escudos, las hachas atravesaban las armaduras y los hechizos trazaban arcos en el aire como rayos, dejando destrucción a su paso. El aire estaba cargado con los sonidos de la batalla, gritos y alaridos, el sonido metálico del metal y el rugido de las energías mágicas que chocaban con fuerza explosiva. En medio del caos, se desarrollaron duelos individuales, cada uno de ellos una prueba de habilidad y fuerza. Los héroes se enfrentaron a los villanos, sus armas destellaban a la luz del sol mientras luchaban por la gloria y el honor. Los semihumanos lucharon contra los dragones, su agilidad y astucia se enfrentaron al poder puro de las antiguas bestias. Un meteorito atravesó el cielo y golpeó el suelo, donde explotó. Un rugido atronador resonó por todas partes. La enorme onda expansiva aplastó todo lo que tocó y destrozó la pared. Cuando el polvo se asentó y dejó al descubierto las sombrías consecuencias del impacto del meteorito, la figura vestida con el impecable traje británico emergió del caos. Su actitud era tranquila y serena, y su expresión no delataba ningún atisbo de emoción mientras contemplaba la devastación que se extendía ante él. Con un movimiento de muñeca, se ajustó las solapas de la chaqueta y se ajustó la corbata con precisión. Detrás de él, sus 7 generales, conocidos como los señores del mal, permanecían en silencio y reverenciales, con una lealtad inquebrantable a pesar de la carnicería que los rodeaba. Demiurge, el cerebro detrás del impacto del meteorito, exudaba un aura de inteligencia calculada y eficiencia despiadada. Su cola plateada, adornada con placas de metal y púas afiladas, se movía ligeramente mientras contemplaba su siguiente movimiento. Informe, ordenó, con su voz baja y autoritaria que cortó el inquietante silencio del campo de batalla. Uno de los señores del mal dio un paso adelante, con una sonrisa siniestra en las comisuras de sus labios. Las fuerzas enemigas alrededor del perímetro han sido diezmadas, Lord Demiurge. Nuestra victoria está asegurada. Demiurge asintió con satisfacción, sus ojos carmesí brillaban con anticipación. Excelente. Preparemos la siguiente fase de nuestro plan. Debemos atacar mientras el enemigo todavía se está recuperando de nuestro asalto inicial. En ese momento un batallón de humanos y semihumanos se teletransporta frente a Demiurge. Ya es suficiente. Demonio, te derrotaremos y llevaremos tu cabeza de regreso a nuestro rey. Dijo uno de los semihumanos con cabeza de león. Al escuchar esto, el malvado señor Wrath no pudo contener su ira. Te atreves a faltarme el respeto, pero no pudo terminar su frase ya que Demiurge lo interrumpió. Ya es suficiente, dijo Demiurge mientras se giraba hacia los enemigos. La voz del demiurgo era suave y agradable al oído. Parecía abrirse paso hasta el corazón de cada hombre. Demiurge evaluó al hombre por su apariencia. Llegó a una respuesta de inmediato. Nivel de amenaza E, gusano. Probabilidad de error E, ninguna en absoluto. Importancia E, conejillo de Indias. En otras palabras, no era más que basura. Ya sabemos que rodarán cabezas. Ahora bien, ¿puedo saber quién eres? Mi nombre es Plax, dijo el semihumano con cabeza de león. Ya veo, ya veo. Ya que has dado tu nombre, temo que sea de mala educación no responder de la misma manera. Saludos, damas y caballeros de este mundo. Mi nombre es Demiurge. El comandante general de la Legión Infernal, espero que nos entretengas. No aceptaré rendición ni nada por el estilo. Entrétenme lo mejor que puedas. Ahora comencemos, dijo Demiurge. Plax dio a sus subordinados la orden de disparar.
No era necesario esperar las órdenes del general. Se les permitía un cierto grado de independencia, porque no se presentaban oportunidades de atacar al comandante enemigo con facilidad. Esperar la aprobación de su superior podía hacer que perdieran su oportunidad. Los hombres alrededor del Plax ordenan. Solo les tomó un momento fijar su objetivo. Una distancia de 50 metros era prácticamente un tiro a quemarropa. Prepararon su arco, llenos de la intención de matar. Perder. Cientos de flechas volaron al ritmo de la voz de Plax. Sus arcos encantados disparaban flechas mágicas. Las flechas de fuego dejaron líneas rojas suspendidas en el aire, rastros azules permanecieron detrás de las flechas de hielo, el camino de las flechas de relámpago estaba marcado en amarillo, rayas verdes siguieron la estela de las flechas ácidas. Las flechas disparadas desde los arcos completamente tensados recorrieron caminos planos mientras atravesaban el aire, cada una golpeando el cuerpo de Demiurge y Evil Lord sin desviarse en lo más mínimo. Los disparos de Plax eran excepcionalmente potentes y, tras mejorarlos con sus artes marciales y sus habilidades, cada uno de ellos poseía un poder comparable al poderoso corte descendente de un soldado pesado. Si lo golpeara, incluso un hombre con armadura completa sería derribado y arrojado al suelo. Sin embargo, Demiurge no se movió en lo más mínimo incluso después de recibir cientos de flechas. Y entonces ocurrió algo que le hizo dudar de sus ojos. Las flechas que deberían haberle atravesado el cuerpo cayeron al suelo. ¿Qué? ¿Está protegido contra proyectiles? Pensó Plax. Ahora bien, permíteme hacer un movimiento por mi cuenta. Es un regalo insignificante, pero estaría encantado si lo aceptas. Fuego del infierno, dijo Demiurge. Los ojos de Demiurge brillaron con diversión mientras observaba cómo la incredulidad de Plax se transformaba en horror. Cuando las llamas se apagaron, Demiurge permaneció de pie entre los restos humeantes, con una mirada fría y calculadora. Considérelo una muestra de mi agradecimiento por su ayuda, comentó, con la voz llena de malicia. Y una advertencia para cualquiera que se atreva a oponerse al poder de Nazarick. Con un movimiento de muñeca, Demiurge despidió las llamas y volvió su atención al campo de batalla, donde continuaba la guerra contra el anciano. Capítulo 90. En medio del caos del campo de batalla, Shaltear Bloodfallen, la dama vampira de Nazarick, se deleitaba con el olor a sangre y los gritos de agonía que llenaban el aire. Sus ojos escarlata bailaban con deleite sádico mientras merodeaba entre la carnicería, su lanza carmesí goteaba con la sangre vital de sus enemigos. Con cada golpe de su arma, Shaltear desataba un torrente de violencia sobre sus enemigos, disfrutando de la vista de sus cuerpos destrozados y del sonido de sus gritos de agonía. La sangre se derramaba en todas direcciones mientras ella atravesaba las filas enemigas con una eficiencia despiadada, sus movimientos eran fluidos y elegantes a pesar de la brutalidad de sus acciones. Mientras se acercaba a un grupo de soldados heridos, los labios de Shaltear se curvaron en una sonrisa maliciosa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ronroneó, su voz destilaba malicia mientras observaba a su presa. Los soldados, maltrechos y destrozados, la miraron con ojos muy abiertos y llenos de terror. Por favor, perdónanos. Suplicó uno de ellos, con la voz temblorosa de miedo. Pero Shaltear simplemente se rió, un sonido cruel y burlón que les provocó escalofríos en la espalda. ¿Perdonarte? Oh, querida, ¿dónde está la diversión en eso? Se burló, su voz cargada de placer sádico. Con un movimiento de muñeca, Shaltear atravesó el pecho del soldado más cercano con su lanza, saboreando el sonido gorgoteante de su último aliento. ¡Qué música tan dulce para mis oídos!, murmuró, con los ojos encendidos por un deleite salvaje. Mientras la sangre vital del soldado caía al suelo, Shaltear volvió su atención hacia los demás, su mirada fría y despiadada. ¿Pensaron que podrían enfrentarse a Nazarick? No son más que una alimaña patética, indignos incluso de la más mínima misericordia, escupió, con su voz llena de desprecio. Con un movimiento de sus dedos, Shaltear invocó a sus secuaces no muertos, quienes se lanzaron con entusiasmo sobre los soldados heridos como bestias voraces. El aire se llenó con el repugnante sonido de la carne desgarrada y los gritos de dolor de los moribundos, pero Shaltear solo rió, su corazón se llenó de alegría retorcida al ver tal carnicería. Mientras observaba las consecuencias de su obra, la sonrisa de Shaltear se ensanchó y sus ojos brillaron con un placer sádico. «Ah, qué belleza en la destrucción», reflexionó, con voz suave y siniestra. «Pero todavía queda mucha más sangre por derramar. La noche es joven y la caza apenas ha comenzado». Con un movimiento de su cabello carmesí, Shaltear se volvió hacia los soldados restantes, quienes temblaron de miedo al ver su sonrisa malévola. «Ahora bien, ¿quién es el siguiente?», canturreó, su voz destilando malicia. Uno de los soldados, con el rostro pálido de terror, intentó alejarse de ella, pero Shaltear lo agarró rápidamente por el cuello y lo levantó en el aire con facilidad. «¿A dónde crees que vas, pequeño gusano?», se burló, su mirada fría y despiadada. El soldado gimió de terror, con los ojos muy abiertos por el horror mientras Shaltear apuntaba su lanza contra su garganta. «Por favor, ten piedad».
suplicó, con la voz temblorosa de miedo. Pero Shaltear simplemente se rió, un sonido que le provocó escalofríos en la espalda. ¿Misericordia? Oh, querido, deberías saber que no debes esperar misericordia de mí, se burló, sus ojos brillando con un deleite sádico. Con un movimiento rápido, Shaltear atravesó el pecho del soldado con su lanza y lo atravesó de un solo golpe. El hombre dejó escapar un grito de dolor ahogado antes de quedarse en silencio, mientras su sangre vital manchaba el suelo bajo sus pies. Mientras el cuerpo sin vida del soldado caía al suelo, Shaltear se volvió hacia sus secuaces no muertos, que esperaban ansiosamente sus órdenes. Bien hecho, mis queridos, los elogió con una voz llena de alegría retorcida. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Aún quedan muchas almas por reclamar. Con una sonrisa maliciosa, Shaltear dirigió a su horda de no muertos hacia adelante. Sus pisadas resonaban amenazadoramente en el campo de batalla. La noche les pertenecía ahora y disfrutarían de la matanza hasta el amanecer. Mientras los secuaces no muertos de Shaltear continuaban su implacable asalto, sus novias vampiro emergieron de las sombras, su belleza etérea estropeada solo por el hambre en sus ojos. Con movimientos elegantes, se deslizaron por el campo de batalla, con los colmillos al descubierto en anticipación del festín que se avecinaba. Los soldados, ya debilitados por el ataque de los no muertos, no tuvieron ninguna oportunidad contra el poder combinado de Shaltear y sus compañeros vampiros. Con la velocidad del rayo, las novias descendieron sobre sus presas, sus colmillos afilados como navajas se hundieron en la carne de sus víctimas con salvaje deleite. La sangre se esparció por el campo de batalla mientras los soldados gritaban de dolor, con sus cuerpos destrozados por el implacable ataque de los vampiros. Les arrancaron miembros de los torsos y los gritos de dolor resonaron en el aire nocturno mientras los vampiros disfrutaban de la sangre y la carnicería. Shaltear observó con retorcida satisfacción cómo sus novias se daban un festín con los caídos, sus ojos carmesí brillaban con un placer sádico. ¡Qué agonía tan exquisita!, ronroneó, con la voz llena de malicia. En verdad, no hay nada más hermoso que ver el derramamiento de sangre. Los soldados, cuyas filas habían sido diezmadas por el ataque implacable de los no muertos y los vampiros, comenzaron a retirarse en desorden. Su otrora orgulloso ejército quedó reducido a un vestigio destrozado de lo que fue. Pero Shaltear y sus secuaces no mostraron piedad y persiguieron a los soldados que huían con una determinación implacable. Con cada paso, dejaban un rastro de destrucción a su paso, su sed de sangre era insaciable. El suelo se volvió resbaladizo por la sangre y el hedor de la muerte flotaba en el aire mientras Shaltear y sus novias continuaban con su matanza despiadada. Cuando el último de los soldados cayó bajo sus espadas, Shaltear se volvió hacia sus novias vampiro, con una sonrisa satisfecha en los labios. Bien hecho, mis queridas, dijo, con la voz llena de orgullo. Ahora vayamos al siguiente lugar. Capítulo 91. Mientras el campo de batalla se sumía en el caos, Antares, el orgulloso gobernante de los dragones berserkers, observaba la escena con un brillo perverso en los ojos. Su enorme figura se cernía sobre el campo de batalla, sus escamas brillaban a la luz del sol mientras se preparaba para liderar a su formidable ejército en la batalla. Con un rugido atronador, Antares hizo una señal a sus compañeros dragones, cuyos ojos brillaban con el fuego de la batalla mientras se lanzaban a la refriega. Detrás de ellos, una legión de dragones furiosos los seguía, con sus garras y dientes al descubierto en anticipación del derramamiento de sangre que se avecinaba. Mientras el ejército enemigo de humanos, semihumanos y dragones se acercaba, los labios de Antares se curvaron en una cruel sonrisa burlona, su arrogancia alimentaba su confianza frente a las abrumadoras adversidades. Entonces, ¿te atreves a desafiar el poder de los dragones berserk? Se burló, su voz se extendió por el campo de batalla como un trueno. No son más que hormigas ante nosotros, insectos que deben ser aplastados bajo nuestras garras. Los humanos y los semihumanos se prepararon para el ataque, con rostros sombríos y decididos mientras se preparaban para defenderse de la horda de dragones. Las flechas volaron por el aire, las espadas chocaron contra las escamas y los hechizos crepitaron con energía arcana mientras los dos bandos colisionaban en un torbellino de violencia y caos. Antares desató un rugido ensordecedor mientras descendía sobre las filas enemigas, sus enormes garras cortaban carne y hueso con una fuerza devastadora. Los dragones berserkers siguieron su ejemplo, su ferocidad era inigualable mientras destrozaban a las fuerzas enemigas con una eficiencia despiadada. El campo de batalla se convirtió en un escenario de matanza y destrucción, la sangre empapaba el suelo mientras los cuerpos de los guerreros caídos cubrían el campo de batalla. Antares se deleitaba con el caos, su orgullo se hinchaba con cada enemigo vencido bajo su poder. Patéticos idiotas, se burló Antares, con la voz llena de desprecio mientras contemplaba la devastación provocada por su ejército. Pensasteis desafiar el poder de los dragones berserker, pero no erais más que presas esperando a ser masacradas. Este es vuestro destino. Ser aplastados bajo el talón del verdadero poder.
Mientras Antares y sus dragones berserkers causaban estragos en el campo de batalla, el aire se llenó del repugnante olor a sangre y de los gritos angustiados de los heridos. Los dragones se enfrentaron a humanos y semihumanos por igual, y sus garras desgarraron carne y huesos con una brutalidad salvaje. En medio del caos, un grupo de valientes dragones del bando contrario se alzó para afrontar el desafío, con sus escamas brillando desafiantes mientras se preparaban para enfrentar el ataque de los dragones berserk. Con rugidos desafiantes, se lanzaron a la batalla, chasqueando las mandíbulas y cortando con sus garras en un intento desesperado por contener la marea de destrucción. Pero Antares no se dejó intimidar, su ferocidad era inigualable mientras se lanzaba hacia adelante, su enorme figura abriéndose paso entre las filas enemigas. Con cada golpe de sus garras, dejaba un rastro de matanza a su paso, sus ojos brillaban con la emoción de la batalla. «Siente la ira», gritó Antares, y su voz resonó en el campo de batalla como un trueno. «No tienes ninguna posibilidad contra nuestro poder». Los dragones oponentes lucharon con valentía, su determinación se hizo patente incluso ante las abrumadoras adversidades. Se enfrentaron a los dragones berserker, sus cuerpos chocaron entre sí con una fuerza desgarradora mientras luchaban por obtener la ventaja. La sangre se esparció por el aire mientras las garras y los dientes chocaban, el suelo estaba resbaladizo por la sangre mientras la batalla continuaba. Las extremidades se desgarraron, las escamas se desgarraron y los gritos de dolor y rabia llenaron el aire mientras los dragones luchaban con toda su fuerza y furia. Pero por cada enemigo que derribaban, dos más parecían tomar su lugar. El ataque implacable de los dragones berserk resultó demasiado para soportar. Los dragones oponentes lucharon con valor y determinación, negándose a rendirse incluso cuando sus números menguaban y sus camaradas caían a su alrededor. Con cada choque de garras y de escamas, se exigían al máximo, recurriendo a cada gramo de fuerza y habilidad que poseían. Pero a pesar de su valentía, no eran rivales para la ferocidad y el poder de Antares y sus dragones furiosos. Con cada golpe de sus enormes garras, Antares aniquilaba a sus enemigos con una eficacia despiadada, dejando un rastro de devastación a su paso. A medida que la batalla se intensificaba, los gritos de los heridos se mezclaban con los rugidos de los dragones, creando una cacofonía de sonido que resonaba en todo el campo de batalla. La tierra empapada de sangre se agitaba bajo sus pies mientras luchaban con garras y dientes por la supremacía, y cada momento los acercaba más al borde del agotamiento. Sin embargo, incluso ante las abrumadoras adversidades, los dragones enemigos se negaron a rendirse. Con la espalda contra la pared, siguieron luchando con una determinación feroz nacida de la desesperación, sin estar dispuestos a abandonar la lucha hasta exhalar su último aliento. Pero a medida que la batalla se inclinaba decisivamente a favor de Antares, se hizo cada vez más evidente que sus esfuerzos eran en vano. Con cada momento que pasaba, su número disminuía aún más, hasta que solo un puñado de almas valientes permanecieron en pie frente al ataque. Mientras los últimos dragones enemigos avanzaban con valentía ante unas fuerzas abrumadoras, Antares los enfrentó de frente con un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Con un solo movimiento de sus enormes garras, abatió a los guerreros restantes con brutal eficacia, y sus gritos desafiantes quedaron ahogados por el rugido ensordecedor de la batalla. La sangre manchó el suelo cuando los dragones caídos se unieron a sus camaradas en la muerte. Su sacrificio fue un testimonio de su coraje inquebrantable ante una fatalidad segura. Sin embargo, incluso cuando sus números disminuyeron, sus espíritus permanecieron inquebrantables, alimentados por el fuego del desafío que ardía en sus corazones. Pero al final, no fue suficiente para resistir el poder de Antares y sus dragones berserkers. Con un rugido triunfal, Antares emergió victorioso, su dominio indiscutible mientras inspeccionaba el campo de batalla sembrado de los cuerpos de sus enemigos caídos. Cuando el polvo se asentó y los ecos de la batalla se desvanecieron en el silencio, Antares se mantuvo erguido y orgulloso, con el pecho hinchado de orgullo por su dura victoria. Pero incluso mientras disfrutaba de la gloria de su triunfo, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Todavía quedaban batallas por librar, enemigos por vencer y victorias por ganar. Y con el sabor de la sangre todavía fresco en su lengua, Antares sabía que no se detendría ante nada para lograr la victoria final y establecer su dominio sobre todos los que se atrevieran a oponérsele. Porque en el mundo de los dragones, solo los más fuertes sobrevivirían, y él tenía la intención de demostrar que era el más poderoso de todos. Capítulo 92. El campo de batalla era una vorágine de caos y carnicería, un paisaje transformado en un espantoso cuadro de muerte y destrucción. Millones de soldados se enfrentaban en una lucha implacable por la supremacía, sus gritos ahogados por el rugido ensordecedor de la batalla. La sangre fluía como ríos, tiñendo la tierra de carmesí mientras el suelo se llenaba de los cuerpos destrozados de los caídos. En un lado del campo de batalla, los cuerpos se amontonaban como una montaña, un triste testimonio de la brutalidad de la guerra. Los miembros estaban destrozados, los órganos esparcidos por el suelo empapado de sangre y el hedor de la muerte flotaba en el aire.
Los gritos de los heridos se mezclaban con los gemidos de los moribundos, creando una sinfonía de sufrimiento que resonaba en todo el campo de batalla. En medio del caos, los soldados luchaban con un fervor desesperado, con la mente consumida por el instinto primario de supervivencia. Cada golpe de espada, cada explosión de magia, era una apuesta por la vida en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. Pero por cada victoria ganada, se perdían una docena más, mientras la implacable marea de la batalla arrasaba con todo a su paso. En medio del horror y la desesperación, hubo momentos de heroísmo y sacrificio. Valientes guerreros se lanzaron a la lucha con temerario abandono, sin que el espectro de la muerte que se cernía sobre ellos atenuara su valor. No lucharon por la gloria ni el honor, sino por la oportunidad de ver otro amanecer, de abrazar a sus seres queridos una vez más antes del fin. Pero por cada héroe, hubo muchos otros que perecieron en el anonimato, sus nombres olvidados en medio del caos de la guerra. Murieron solos y asustados, sus últimos momentos fueron una confusión de dolor y miedo mientras la oscuridad los envolvía. Su sacrificio nunca sería conocido, su memoria se perdería en los anales de la historia. A medida que la batalla se agudizaba, la crueldad de la guerra se hacía cada vez más evidente. Civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado eran masacrados sin piedad, sus hogares reducidos a cenizas y escombros. Familias destrozadas, niños huérfanos, vidas destrozadas sin posibilidad de reparación. El coste de la victoria no se medía solo en sangre y acero, sino en las esperanzas y sueños destrozados de quienes nunca volverían a ver el amanecer. Y, sin embargo, en medio del horror y la desesperación, aún quedaba un rayo de esperanza. Porque en la hora más oscura, cuando todo parecía perdido, hubo quienes se negaron a rendirse ante la oscuridad. Se mantuvieron firmes frente a la adversidad, con el ánimo intacto ante el caos que los rodeaba. Y aunque el camino que tenían por delante era largo y traicionero, no vacilarían en su búsqueda de un mañana mejor. A medida que el sol se hundía en el horizonte y arrojaba un resplandor rojo sangre sobre el campo de batalla, la intensidad del conflicto parecía aumentar. Los sonidos de la batalla se hacían más fuertes, el choque de las armas resonaba por la tierra como un trueno, mientras que los gritos de los moribundos perforaban el aire como cuchillos. En medio de este caos, los comandantes gritaban órdenes con la voz tensa por la desesperación mientras intentaban reunir a sus tropas para un último ataque. Pero incluso mientras instaban a sus soldados a avanzar, el peso de la desesperación pesaba en sus corazones, porque sabían que el fin estaba cerca. En un bando del conflicto, los soldados luchaban con una determinación inflexible, con la mente consumida por la idea de sobrevivir. Avanzaban a través del mar de cadáveres, con sus pisadas amortiguadas por la tierra empapada de sangre, impulsados por una mezcla de miedo y adrenalina. Pero a cada paso que daban, se topaban con una feroz resistencia de sus enemigos. Las fuerzas opuestas luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación, con sus filas reforzadas por el conocimiento de que la derrota significaba una muerte segura. Se lanzaron a la lucha con temerario abandono, blandiendo sus armas con precisión mortal mientras buscaban la victoria a cualquier precio. Mientras la batalla continuaba, el cielo se llenó de nubes oscuras, presagio de la tormenta inminente que pronto envolvería el campo de batalla. Los relámpagos crepitaban a lo lejos, iluminando la carnicería de abajo con destellos de luz cegadora, mientras los truenos resonaban por la tierra como el rugido de un dios vengativo. En medio de esta tempestad, los gritos de los heridos y moribundos se vieron ahogados por la furia de la tormenta. Los cuerpos yacían esparcidos por el campo de batalla, sus cuerpos sin vida retorcidos y rotos, mientras el olor a sangre y descomposición flotaba en el aire. Pero incluso ante tanta devastación, hubo quienes se negaron a rendirse. Lucharon con una determinación feroz, con el ánimo impasible ante los horrores que los rodeaban. Porque sabían que en la hora más oscura, aún quedaba esperanza, brillando como un faro en la noche. Y así siguieron adelante, impulsados por la creencia de que la victoria estaba a su alcance, pues sabían que mientras siguieran luchando, aún habría una oportunidad de salir victoriosos del crisol de la guerra. Capítulo 93. Mientras observaba el campo de batalla desde mi posición privilegiada en la cima de Nazarick, un remolino de emociones conflictivas se agitaba dentro de mí, dejándome inseguro e intranquilo. Durante mucho tiempo me había preparado para este momento, perfeccionando mis habilidades y acumulando mis fuerzas en previsión del conflicto que se avecinaba. Y, sin embargo, ahora que la guerra estaba sobre nosotros, me encontré lidiando con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. ¿Era miedo? No, no podía ser eso. Yo soy un anciano y no temo a nada ni a nadie. Y, sin embargo, había una innegable sensación de inquietud que corroía los límites de mi conciencia, una persistente duda que susurraba incertidumbre y duda. Sentía culpa. Culpa por las vidas que se perderían en la batalla que se avecinaba, por la sangre que mancharía mis manos y las de mis enemigos por igual. Tal vez, pero eso tampoco parecía suficiente para explicar la agitación que sentía en mi interior. O tal vez se trataba de algo completamente distinto, algo más profundo y primario que el simple miedo o la culpa.
Tal vez era el peso de la responsabilidad, el saber que el destino de las naciones pendía de un hilo y recaía únicamente sobre mis hombros. Pero mientras luchaba con estas emociones contradictorias, había una parte de mí que se deleitaba con el caos de la guerra. Una parte de mí que ansiaba la batalla, la emoción del combate y el dulce sabor de la victoria. Mi lado demoníaco. Parece que está preocupado, señor. Preguntó Viernes. Una sonrisa irónica se dibujó en las comisuras de mis labios cuando me volví para mirar a Friday, mi fiel compañero y confidente. ¿Preocupada, dices? No, mi querido Friday, preocupada no. Simplemente, contemplativa. Siempre quise hacer cosas interesantes, luchar contra las adversidades, desafiar al propio destino. Y aquí estoy, en medio de una guerra que marcará el curso de la historia. Es emocionante, en cierto modo. Como ser un personaje de uno de esos cuentos épicos que solía leer de niño. Friday me miró con su habitual expresión estoica. Usted siempre tuvo un don para lo dramático, señor. Me reí entre dientes ante su observación, olvidando por un momento la tensión del momento. Culpable, querido Friday. ¿Pero qué es la vida sin un poco de drama, un poco de emoción? Pero mientras disfrutaba de la emoción de la batalla, una pequeña voz en el fondo de mi mente me recordaba el costo de la guerra, las vidas perdidas, las familias destrozadas, los futuros destruidos por mi único deseo. Podía escuchar la voz de la gente, la voz de sus sueños destrozados, sus esperanzas destrozadas debido a mi elección. Pero mientras las voces de los caídos resonaban en mi mente, no sentía nada, como un recipiente vacío debido a mi lado doppelganger. ¿Debería estar feliz con el hecho de que no tengo que sentirme culpable por el resultado de mi elección o debería estar disgustado por el hecho de que no estoy asumiendo la responsabilidad de mi elección? Pero mientras la duda amenazaba con consumirme, una determinación férrea empezó a echar raíces en mi corazón. Había elegido ese camino y ahora lo llevaría hasta el final, sin importar el costo. Para bien o para mal, estaba comprometido con mi causa y no flaquearía ante la adversidad. Porque soy el antiguo, el verdadero mal. Diferentes lados del campo de batalla. Mientras Bors y Crimson lanzaban su ataque sorpresa contra Aurora, el aire crepitaba de tensión. Aurora, la NPC más fuerte de Nazarick, se mantuvo firme, con sus ojos brillando desafiantes. ¿Crees que puedes derrotarme con tus tácticas cobardes? Espetó Aurora, con la voz cargada de desprecio. No son más que unos débiles que se esconden tras sus trucos baratos. Crimson entrecerró los ojos y su labio se curvó en una mueca de desprecio. Cuida tu lengua, niñita Bruno. Puede que seas poderosa, pero no eres rival para el poder de los grandes dioses. Aurora se rió, un sonido que les provocó escalofríos en la espalda. ¿De verdad? Bueno, veamos si puedes respaldar esa gran charla con algo de acción. Con un movimiento rápido, Aurora se lanzó hacia adelante y su espada cortó el aire con precisión mortal. Bors y Crimson se apresuraron a defenderse, pero los golpes de Aurora eran implacables y cada uno dejaba un rastro de sangre a su paso. La sangre se esparció por el aire mientras la espada de Aurora daba en el blanco una y otra vez, cortando carne y hueso con una facilidad aterradora. Bors y Crimson contraatacaron con todas sus fuerzas, pero estaba claro que no podían hacer nada. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Aurora, con la voz llena de sarcasmo. Esperaba más de los llamados grandes dioses. El rostro de Crimson se sonrojó de ira y sus ataques se volvieron más desesperados a medida que Aurora lo empujaba hacia atrás. Miserable insolente. Grunó. Te mostraré el verdadero poder. Pero Aurora no se inmutó, sus movimientos eran fluidos y elegantes mientras bailaba alrededor de los ataques de Crimson. Con un golpe final y decisivo, lo envió al suelo, derrotado. Bors observó horrorizado cómo su compañero caía, sabiendo que él era el siguiente. Pero Aurora no le mostró piedad y su espada se hundió en su pecho con un crujido repugnante. Mientras Bors caía al suelo, con la sangre que lo rodeaba formando un charco, Aurora se alzó victoriosa sobre sus adversarios caídos. Debiluchos, murmuró, con la voz llena de desprecio. Nunca tuvieron una oportunidad contra mí. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Bors y Crimson morir solos en el campo de batalla empapado de sangre. Porque al final, fue Aurora quien emergió victoriosa, su orgullo y fuerza brillando más que nunca. Capítulo 94. Mira a tu alrededor, anciano. Sangre, batalla, gritos, agonía. Este mundo era pacífico, ahora mira lo que has hecho, resonó la voz de Leo, llena de acusación y condena. Mientras las palabras de Leo resonaban en el campo de batalla, me volví para mirarlo a la cara, con la mirada firme a pesar de las acusaciones que se me formulaban. El aire estaba impregnado del hedor de la sangre y de los gritos de los heridos, un recordatorio de la destrucción que había provocado mi mano. Pero mientras Leo hablaba de paz, yo sabía que no era más que una ilusión. Este mundo nunca había conocido la paz verdadera, solo una frágil apariencia de ella que se desmoronaba a la menor provocación. La guerra siempre había sido una constante, una realidad omnipresente que moldeaba el curso de la historia. Tanto el gran dios como el rey de la avaricia estaban en guerra entre sí, pero susurraban: destruí su mundo.
Sí, lo hice, destruí su mundo, su sueño de dominación, pero una cosa que lo separa de mí es que admito que soy malvado, que soy egoísta. Pero ambos, el gran dios y el rey avaricioso, creen que tienen razón. Pero se olvidaron de una cosa. En la guerra no hay bien ni mal, solo ganadores y perdedores. Y ahora, cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, el verdadero alcance de mi poder quedó al descubierto para que todos lo vieran y todos decidieran quién es el ganador. La mayoría de los grandes dioses y reyes de la avaricia yacían muertos a mis pies, sus ejércitos, una vez poderosos, reducidos a nada más que cadáveres esparcidos por el campo de batalla. Pero aún quedaban algunos sobrevivientes, un puñado de almas desafiantes que se negaban a ceder ante lo inevitable. Leo, Milford, Zack Lauransan y Sursana estaban frente a mí, sus expresiones eran una mezcla de miedo y determinación. «No has traído nada más que muerte y destrucción a este mundo, anciano», espetó Leo, con la voz llena de desprecio. «Nos has quitado todo, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra forma de vida. ¿Y para qué? ¿Poder? ¿Gloria? ¿Realmente vale la pena el precio?» Todos están heridos, podría simplemente mover mi mano y estarían muertos, pero no lo hice. Leo, Milford, ¿alguno de ustedes sabe qué tipo de vida llevaba Bors antes de venir a este mundo? ¿Y Zack Lauransan, Sursana, saben qué tipo de vida llevaba Ala-Alaf en su mundo? ¿De qué estás hablando? Verás, continué, con un tono cargado de burla, en ambos grupos, Bors y Ala-Alaf eran los únicos que podían considerarse buenos y rectos. El resto de ustedes, en cambio, me quedé en silencio, dejando que la insinuación se asimilara. Zack Lauransan, ¿pensabas que nadie descubriría tu predilección por los rituales sádicos? Y Sursana, tu sed de poder no tiene límites, incluso a costa de vidas inocentes. Y Leo, continué, en voz baja y peligrosa, ¿sabías que debajo de tu bravuconería se esconde una retorcida fascinación por la tortura? ¿A cuántas mujeres has torturado para divertirte? ¿A cuántos niños has matado solo para oír sus gritos de agonía? Y en cuanto a ti, Milford, tu gusto por la batalla es tan grande que obligas a tus propios seguidores a luchar entre sí. Y el castigo por perder es que tienen que ver a su esposa, amante, madre, hijo, hija, profanados una y otra vez hasta que no son más que cadáveres vivientes. Todos somos pecadores, declaré, con una voz que resonaba con una certeza escalofriante. Cada uno de ustedes lleva el peso de sus propias atrocidades, sus manos manchadas con la sangre de los inocentes. ¿Y aún así se atreven a presentarse ante mí y a juzgar mis acciones? El rostro de Leo se contrajo de rabia y sus ojos ardieron de furia ante mis acusaciones. ¿Te atreves a hablar de juicio, monstruo? ¿Tú, que has masacrado incontables vidas sin remordimientos ni arrepentimientos? Pero me limité a reírme, con un sonido bajo y amenazador. Oh, no niego mis pecados. Me deleito en ellos, los acepto. Pero al menos no me escondo detrás de falsas pretensiones de rectitud como lo haces tú. A medida que la verdad de mis palabras se adueñaba de ellos, un pesado silencio descendió sobre el campo de batalla, roto solo por los sonidos de gritos distantes y el hedor de la muerte que flotaba en el aire. Todos ellos sabían, en el fondo, que no eran mejores que yo, sus manos estaban igualmente manchadas con la sangre de los inocentes. Y ahora, continué con voz fría e inflexible, pagarás el precio de tu hipocresía, de tus pecados. Pero no temas, porque te concederé una muerte rápida, libre de la agonía que tan fácilmente infligiste a otros. Como dijeron una vez mis amigos, los pecadores juzgarán a los pecadores por pecar de manera diferente. ¡Qué ironía! Y un amargo recordatorio de la naturaleza retorcida de la humanidad. Pero en medio del caos y la destrucción, había una sensación de sombría satisfacción, un sentimiento de reivindicación al ver que se impartía justicia sobre aquellos que se habían atrevido a oponerse a mí. Con un movimiento de muñeca, desaté una ola de energía oscura que envolvió a Leo, Milford, Zack Lauransan y Sursana en un torbellino de destrucción. Sus gritos resonaron en el aire, ahogados por la cacofonía de la batalla que se desataba a nuestro alrededor. Pero mientras sus cuerpos sin vida caían al suelo, no sentí ningún triunfo ni satisfacción por su desaparición, porque, al fin y al cabo, todos éramos meros peones en el juego del destino, esclavos de nuestros propios deseos y ambiciones. Cuando el humo se disipó y el polvo se asentó, me quedé solo en medio de la carnicería, una figura solitaria en un mundo consumido por el caos. Capítulo 95. Dejen muchos comentarios. Solo quería leer algunos comentarios porque son divertidos. Cuando el polvo se asentó y los últimos ecos de la batalla se desvanecieron, me quedé solo en medio de la desolación del campo de batalla. El guardián y los coguardianes de Nazarick, junto con todo nuestro ejército, se arrodillaron ante mí en una muestra de lealtad y obediencia inquebrantables. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de reverencia y miedo, un testimonio del poder que ejercía como su líder. Demiurge dio un paso adelante, sus ojos carmesí ardían de anticipación. «Mi señor, ¿cuál será nuestro próximo movimiento?», preguntó, su voz resonando con una intensidad tranquila. «¿Siguiente movimiento? Bueno, tengo una promesa que cumplir», dije y luego me volví hacia Shaltear, que estaba bañada en sangre.
Shaltear, abre una puerta y trae a Evileye y a Renner ante mí, dije. Shaltear asintió con la cabeza y un portal resplandeciente se materializó ante ella. Atravesó el portal para cumplir mi orden. Unos momentos después, regresó acompañada de Evileye y Renner, quienes parecían aliviados pero aprensivos al contemplar la escena que tenían ante ellos. Ah, mal de ojo, Renner le saludé con un gesto de la cabeza. Gracias por acompañarnos. Los ojos de Evileye se abrieron con sorpresa al ver la carnicería que nos rodeaba, mientras Renner mantuvo su comportamiento sereno habitual, aunque pude ver un destello de preocupación en sus ojos. ¿Qué significa esto, anciana? Preguntó Evileye con un tono de urgencia. ¿Qué ha pasado aquí? Gusano, ¿te atreves a llamar al antiguo Sama sin título? Te mataré. La voz de Albedo recorrió el área, no solo ella, todos los guardianes y coguardianos también apuntaron su intención asesina hacia Evileye. Los ojos de Evileye se abrieron de par en par por la sorpresa ante la repentina hostilidad dirigida hacia ella, y se quedó sin aliento al darse cuenta de la gravedad de su error. Renner, percibiendo la tensión en el aire, echó una rápida mirada a Evileye antes de dar un paso adelante, con voz tranquila pero firme. Mis disculpas, Ancestral Sama, intervino Renner, con tono respetuoso. Evileye no pretendía faltarle al respeto, se lo aseguro. Simplemente estamos desconcertados por la escena que tenemos ante nosotros. Podía sentir que la tensión en el aire se espesaba con cada momento que pasaba, el peso de la amenaza de Albedo se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Pero incluso cuando los guardianes y coguardianes se erizaban con hostilidad, levanté una mano para calmar su ira. Albedo, retírate, ordené con voz firme pero gentil. Evileye no es nuestra enemiga. Es una aliada valiosa y no toleraré que le hagan daño en mi presencia. Albedo dudó un momento, sus ojos brillaban desafiantes, pero luego bajó su arma a regañadientes, con el ceño fruncido estropeando sus rasgos, por lo demás perfectos. Los demás guardianes y coguardianes siguieron su ejemplo, aunque sus expresiones seguían siendo frías y desconfiadas. Volviendo mi atención a Evileye y Renner, les ofrecí una sonrisa tranquilizadora. Perdonen la naturaleza impulsiva de mis guardianes, dije, dirigiéndome directamente a Evileye. Son ferozmente leales a mí y harán lo que sea necesario para protegerme de cualquier daño. Evileye asintió con la cabeza en señal de comprensión, aunque pude ver que la cautela aún persistía en sus ojos. Aprecio su opinión, anciana Sama, respondió con un tono de alivio en su voz. Y me disculpo una vez más por cualquier ofensa causada. Con eso, la tensión en el aire comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma incómoda. Ahora, la razón por la que te llamé es por la promesa que te hice, dije. ¿Pero no has matado ya a Sursana? ¿Cómo vas a cumplir tu parte del trato? Dijo Evil. No tienes que preocuparte por eso, dije. Viernes, elimina la restricción impuesta al objeto de resurrección de Sursana. Enseguida, señor. Mientras Friday trabajaba para eliminar la restricción del objeto de resurrección de Sursana, volví mi atención a Evileye y Renner, quienes observaban con una mezcla de curiosidad y anticipación. Ahí está, dije, señalando con la cabeza el cuerpo sin vida de Sursana. Volverá pronto. Los ojos de Evileye se abrieron con sorpresa, mientras Renner mantuvo su comportamiento sereno, aunque pude ver un destello de intriga en su mirada. Debo admitirlo, anciano Sama, no esperaba que honrara nuestro acuerdo tan fácilmente, comentó Evileye, con su voz teñida de incredulidad. Siempre cumplo mis promesas, respondí, con un dejo de diversión en mi tono. Ahora, abordemos el asunto en cuestión. Con eso, hice un gesto para que Evileye y Renner se acercaran al cuerpo de Sursana mientras Friday continuaba con su trabajo. La tensión que había llenado el aire momentos antes se había disipado, reemplazada por una sensación de anticipación mientras esperábamos que Sursana volviera a la vida. Y a medida que pasaban los minutos, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción al saber que había cumplido con mi parte del trato, incluso en medio del caos y la guerra. Porque, al final, era mi palabra lo que más importaba y haría lo que fuera necesario para asegurarme de que se cumpliera. El ojo malvado se acercó lentamente al cuerpo de Sursana mientras sus ojos de halo nuevamente comenzaron a arder con llamas azules. Mal de ojo, eres tú. Dijo Sursana. Evileye asintió solemnemente y su mirada se cruzó con la de Sursana. Sí, soy yo, respondió con una mezcla de alivio en su voz. Has vuelto. Si escuchas este canal que no sea Novelas News significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Sursana se esforzó por incorporarse, con una expresión que mezclaba confusión y dolor. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Fuiste asesinado en batalla, pero el anciano te trajo de vuelta, explicó Evileye, su tono era tranquilo. ¿Por qué me trajo de vuelta? ¿Y no se supone que tú morirás como el anciano te capturó? No me capturaron, voy con él voluntariamente, dijo Ojo Malvado. Sursana frunció el ceño confundido mientras intentaba comprender la situación. ¿Pero por qué me traería de vuelta?
¿Y por qué viniste con él voluntariamente, ojo malvado? La razón por la que estás vivo sería por el trato que hice con él. Capítulo 96. Las palabras de Evil quedaron flotando en el aire, arrojando una nube de incertidumbre sobre los pensamientos de Sursana. ¿Un trato? Repitió, con la voz teñida de incredulidad. ¿Qué clase de trato podrías haber hecho con alguien como él? Mira a tu alrededor, ojo malvado. Mira lo que le ha hecho a este mundo, a nuestra gente, replicó Sursana, con la voz cargada de amargura. Pero no olvidemos que todo lo que amas, todo lo que yo amo, fue destruido por él. Todo lo que amas está destruido, Sursana. Todo lo que amo fue destruido hace siglos por ti y tus supuestos NPC. Evil le gritó mientras observaba. La ira prácticamente se podía ver en sus ojos mientras miraba a Sursana. ¿Y para qué? ¿Para que pudieras resucitar y luchar contra los reyes de la avaricia, conquistar este mundo? ¿Y lo lograste? No. Todo mi reino, mi gente, mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, los convertiste a todos en monstruos salvajes, y ni siquiera les diste un entierro digno, una pizca de respeto. Y aún después de perder contra los reyes de la avaricia y perder a toda tu gente, los NPC, no te detuviste. Construiste un templo y te convertiste en el gran dios. Un dios tan egoísta que experimentaste con humanos para convertirlos en armas contra ellos. Fue un sacrificio necesario, dijo Sursana. Pero no había culpa en su voz, ningún remordimiento por las atrocidades que había cometido. Como no muerto, estaba libre de la carga de la culpa, sus acciones estaban justificadas por su deseo de poder y venganza. ¿Necesario? ¿Qué necesidad podría justificar la destrucción que has provocado? Replicó Evil con un tono de incredulidad. Tú, los grandes dioses y los reyes de la avaricia, murmurando ancestral, todos impulsados por el mismo deseo insaciable de poder y control. Libras guerra tras guerra, matando a millones sin pensarlo dos veces, todo en pos de tus ambiciones egoístas. La expresión de Sursana permaneció inalterada, su actitud fría e inflexible. El poder es la única moneda que importa en este mundo, respondió, con una voz desprovista de emoción. Y para alcanzarlo, hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Llama sacrificios a las muertes de innumerables inocentes? Replicó Evil con su ira hirviendo bajo la superficie. Tienes el poder de remodelar este mundo, de crear un futuro mejor para todos sus habitantes. Pero en lugar de eso, eliges complacerte en tus propios deseos, dejando solo muerte y desesperación a tu paso. La mirada de Sursana se endureció, su determinación no se vio alterada por sus palabras. La coexistencia es una fantasía, un sueño ingenuo nacido de las mentes de aquellos demasiado débiles para alcanzar lo que desean, declaró, con la voz llena de desprecio. En este mundo, solo los fuertes sobreviven. Y mira, anciano, porque es fuerte, todas sus acciones están justificadas. Mató a miles de millones y nadie tiene el poder de detenerlo. La única razón por la que tienes las agallas para hablarme así es por él, continuó Sursana, con palabras cargadas de amargura. La mano de Evil se cerró sobre la empuñadura de su espada, sus ojos brillaban con determinación mientras se enfrentaba a Sursana, su resolución inquebrantable ante su arrogancia. Eres un bastardo irredimible hasta el final, Sursana, escupió, su voz goteaba desdén. Los labios de Sursana se curvaron en una mueca burlona mientras la miraba con desprecio. Y tú no eres más que una tonta, aferrándote a falsos ideales en un mundo que los ha abandonado hace mucho tiempo, replicó, con un tono lleno de desprecio. Pero Evil no se dejó intimidar, sujetando con firmeza su espada. ¿Conoces esta espada? Mi madre me la dio para matarte, bastardo. Sursana se burló de sus palabras, con una confianza inquebrantable. ¿Crees que puedes matarme con un objeto de tan bajo nivel? Ni siquiera puede atravesar mi defensa, se burló. Al oír esto, Evil se volvió hacia Arthur, que observaba el enfrentamiento con gran interés. Simplemente ponle esa espada en el cuello y córtasela. No hay necesidad de tener miedo de su débil defensa, aconsejó Arthur, con voz tranquila y autoritaria. Evil asintió con la cabeza en señal de comprensión, su determinación se vio impulsada por las palabras de Arthur. Sin dudarlo, avanzó con su espada apuntando directamente al cuello de Sursana. Los ojos de Sursana se abrieron de par en par con sorpresa cuando se dio cuenta de su intención, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, la espada de Evil cortó sus huesos, mientras el cráneo rodaba al suelo. Arthur se acercó a Evil y le preguntó, ¿estás feliz de poder cumplir tu venganza? Arthur miró a Evil con una mezcla de curiosidad y preocupación. No, anciana Sama, respondió solemnemente. Luego, en un susurro, agregó, siento que hice un trato con el mal más allá de todo entendimiento solo para matar algunas hormigas. Tienes razón, Evil dijo Arthur con tono serio. Pero ya te lo advertí, ¿no? Ibas a hacer un trato con algo peor que ellos. Evil asintió y un destello de arrepentimiento se dibujó en su rostro. Sí, ancestral Sama, admitió, con la voz teñida de tristeza. Pero tenía que hacerlo. Tenía que buscar venganza por todos aquellos que sufrieron en sus manos.
Arthur le puso una mano reconfortante en el hombro, con una mirada llena de comprensión. Lo sé, Evelyn dijo en voz baja. Y no te culpo por ello. Pero recuerda, la venganza tiene un precio, uno que debemos estar dispuestos a pagar. Tu precio es que serás mía por la eternidad. Eso es lo que dice nuestro contacto y tengo que seguirlo correctamente, dijo con una sonrisa triste. Esa es la naturaleza de nuestro contrato y debemos cumplir sus términos. Pero debes saber que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que seas tratado con amabilidad y respeto por toda la eternidad, dijo Arthur. Capítulo 97. ¿Qué vas a hacer ahora, mi señor? Preguntó Albedo. Ahora, Arthur hizo una pausa mientras observaba los alrededores. Es hora de la salvación. Pero antes de eso, todos los guardianes, cogurdianos y sus tropas deben regresar a Nazarick. Albedo asintió con la cabeza, con una expresión de lealtad inquebrantable. Como ordene, mi señor, respondió con un tono de reverencia en la voz. Regresaremos de inmediato y nos prepararemos para su llegada. Con un movimiento de su mano, Arthur despidió a los guardianes y cogurdianos, observando cómo desaparecían en destellos de luz, regresando a la seguridad de Nazarick. Después de que todas las tropas de Nazarick desaparecieron de su sitio, Arthur se dio la vuelta y se transformó en su avatar de ángeles. Cuando el avatar del ángel de Arthur emergió, sus brillantes alas blancas se extendieron por el campo empapado de sangre, arrojando un resplandor radiante sobre la devastación que se extendía debajo. Pero mientras disfrutaba de la majestuosidad de su transformación, una serie de voces comenzaron a resonar en su mente, las voces de las víctimas de sus acciones. ¿Qué ha hecho para merecer esto? Gritó una voz llena de angustia y desesperación. Otra voz, teñida de dolor, suplicó. ¿Por qué, hijo mío, por qué él? Por favor, evita que mi familia sufra tanto, suplicó una tercera voz. La desesperación era palpable en cada palabra. Acepto mi destino, simplemente termino mi vida con este sufrimiento, declaró la voz, sus palabras eran una solemne aceptación de lo inevitable. Por favor, mi hija no. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Por favor, déjame ver a mi familia, una última vez. Un coro de oraciones y súplicas de misericordia llenó la mente de Arthur, cada una un testimonio del sufrimiento y el dolor que había causado. Una sola gota de lágrima dorada fluyó de sus ojos cuando escuchó la oración. Como ángel, tenía emociones, especialmente empatía, que otros avatares no tenían. Señor, ¿está seguro de lo que debe hacer? Si lo hace, no podrá utilizar toda su capacidad. Preguntó Friday. Sí, Viernes, respondió con voz firme y decidida. Hago lo que me dice el corazón y mi corazón me dice que haga esto y así lo voy a hacer. Señor, usted sabe que buscar la redención no va a cambiar lo que ha hecho, ¿verdad? No busco perdón, Viernes, dijo mientras tomaba un pequeño objeto parecido a un árbol. El corazón de Yggdrasil. Solo hago lo que me dice mi corazón y no es como si esto fuera a cambiar el resultado final. Pero perderá su oportunidad de volverse invencible, señor. Invencible es solo una palabra, Viernes. Y no es que me falte por completo, aún puedo lograrlo si quiero. Mientras Arthur sostenía el corazón de Yggdrasil en su mano, una sensación de solemnidad lo invadió. El artefacto latía con una tenue luz dorada y su poder resonaba con la esencia misma del mundo. Cuando colocó el corazón de Yggdrasil en el centro del campo de batalla, una onda de energía surgió hacia afuera, extendiéndose por el suelo empapado de sangre como una ola. La tenue luz dorada que emanaba del artefacto se hizo más brillante, iluminando la oscuridad con su brillo etéreo. Bajo los pies de Arthur, la tierra tembló mientras el corazón de Yggdrasil comenzaba a echar raíces. Sus raíces se hundieron profundamente en el suelo, entrelazándose con la esencia misma de la tierra. Con cada momento que pasaba, el artefacto palpitaba con renovada vitalidad, infundiendo al área circundante una sensación de paz y tranquilidad. A medida que la luz dorada bañaba el campo de batalla, los gritos de los caídos se desvanecieron y fueron reemplazados por un silencio solemne. El aire estaba cargado de reverencia mientras Arturo se encontraba ante el corazón de Yggdrasil. Pronto, delicados brotes verdes surgieron de la tierra y se desplegaron en hojas vibrantes que danzaban con la suave brisa. Cada hoja representaba un mundo nuevo, un nuevo comienzo nacido de las cenizas de miles de millones. Después de plantar el corazón de Yggdrasil, Arthur sacó un objeto de nivel mundial, el mismo objeto que usó para destruir Asgard, las piedras del infinito. Mientras Arthur sostenía las gemas del infinito en su mano, su poder crepitaba y surgía con una energía cósmica que parecía doblar el tejido mismo de la realidad. Con una expresión decidida, levantó las gemas por encima de su cabeza. Deseo la reencarnación de todos los humanos, semihumanos, dragones y todos los seres vivos que estuvieron involucrados en la guerra y soportan el peso de sus acciones, buenas, para renacer en uno de los mundos que brotan de las hojas de Yggdrasil, declaró Arthur, su voz resonando con autoridad. Un mundo donde sean libres, proclamó, con un tono que reflejaba el ferviente deseo de liberación. Un mundo donde puedan tener esperanza, añadió, con la voz impregnada de la promesa de un futuro más brillante.
Un mundo donde no tengan que arrodillarse ante nadie, declaró, con palabras teñidas de desafío contra la tiranía y la opresión. Un mundo donde puedan encontrar la paz, donde puedan abrazar una muerte pacífica con sus seres queridos rodeándolos para despedirlos con amor y honor, concluyó, con una voz que se suavizaba con compasión y empatía por las innumerables almas que habían sufrido y perecido en la guerra. Con su sincero deseo imbuido del poder de las piedras del infinito, Arthur desató una ola de energía cósmica que envolvió el campo de batalla, llevando consigo las semillas de la esperanza y la renovación. Capítulo 98. A medida que el tiempo transcurría implacablemente, el horror de la última gran guerra se fue desvaneciendo gradualmente en los anales de la historia y se convirtió en recuerdos grabados en la conciencia colectiva de las nuevas civilizaciones que surgieron de las cenizas del conflicto. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años y los años en décadas, mientras los sobrevivientes de la guerra trabajaban incansablemente para reconstruir su mundo destrozado. De las ruinas de las antiguas civilizaciones surgieron nuevas, cada una de ellas un testimonio de la resistencia y la tenacidad del espíritu humano. Surgieron ciudades de la tierra, imponentes monumentos al ingenio y la determinación de quienes intentaron forjar un nuevo destino para sí mismos. Sin embargo, con el progreso llegaron los desafíos, y el camino hacia la recuperación estuvo plagado de obstáculos y reveses. A medida que pasaron los siglos, el mundo fue testigo del ascenso y la caída de innumerables civilizaciones, cada una dejando su huella en el tapiz de la historia. Los imperios ascendieron al poder solo para desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia, mientras otros florecieron en las sombras y sus secretos se perdieron en las arenas del tiempo. A pesar de todo, la humanidad perseveró, impulsada por un deseo inquebrantable de forjar un futuro más brillante para sí misma y sus descendientes. En medio del flujo y reflujo de la civilización, un nuevo amanecer comenzó a surgir en la brecha dimensional, un reino intacto por el paso del tiempo. Aquí, en la vasta extensión del vacío, las semillas de la nueva vida comenzaron a echar raíces, nutridas por las energías cósmicas que quedaron del corazón de Yggdrasil y las piedras del infinito. El primer ser que emergió de este vacío primordial fue un dragón, nacido del concepto mismo del infinito. Era una criatura de inmenso poder, su forma se retorcía y cambiaba con las energías caóticas que la rodeaban. La gente de este nuevo mundo lo llamó Ouroboros, dios dragón infinito, que representa el infinito, el caos y la nada. Pero el dragón no estaba solo en este nuevo reino de existencia. De las profundidades del vacío cósmico emergió otra entidad, nacida del concepto de los sueños, que representa el sueño y la ilusión. La gente lo llamó, el Gran Rojo, el glorioso dios rojo de los sueños. Después de la creación de estos dos seres, del caos primordial surgieron seres de pura energía, sus formas cambiaban y evolucionaban con cada momento que pasaba. El primero de estos seres divinos nació de la esencia misma de la creación, una deidad conocida como el Creador, que poseía el poder de dar forma a los mundos y dar vida a la existencia. Luego vino el Guardián, un defensor incondicional encargado de salvaguardar el equilibrio del cosmos y proteger los reinos de amenazas internas y externas. Luego estaba el Oráculo, un ser de profunda sabiduría y previsión, que guiaba a los mortales en su viaje a través de la vida y revelaba los secretos del universo. Tras ellos estaba el Heraldo, un mensajero de la voluntad divina que recorría los planos de la existencia, entregando profecías y declaraciones a todos los que quisieran escuchar. Y finalmente, surgió el Tejedor, un maestro del destino y la suerte que tejió los hilos del tiempo en patrones intrincados, dando forma al curso de la historia misma. Juntos, estos seres divinos formaron los diferentes panteones de dioses adorados por los habitantes del mundo. Cada deidad desempeñaba un papel vital en el mantenimiento de la paz y el orden. Sus acciones e influencia determinaban el destino de todos los que habitaban en su dominio. Algunos de estos dioses se convirtieron en supervisores de Yggdrasil y se autodenominaron dioses nórdicos. Otros, buscando forjar sus propios dominios, crearon sus propios cielos y gobernaron sobre ellos con autoridad absoluta. Estos reinos celestiales se convirtieron en santuarios para aquellos que buscaban la paz y la iluminación, lugares donde tanto mortales como inmortales podían encontrar consuelo en el abrazo de la gracia divina. A medida que el culto a estos dioses se extendió por todos los reinos, sus nombres se convirtieron en sinónimos de poder y autoridad, y sus hazañas se celebraron en mitos y leyendas transmitidos a través de los siglos. Comienza así la era de Dios. Tanto los mortales como los inmortales susurraban sus nombres con reverencia, buscando su guía y protección en momentos de necesidad. Pero en medio del tapiz siempre cambiante de la existencia, el recuerdo de la guerra que había devastado el mundo permaneció grabado en las mentes de todos los que la habían presenciado. El sufrimiento y la destrucción provocados por el gran dios, los reyes de la avaricia y el anciano sirvieron como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y las consecuencias de la ambición desenfrenada. En honor a los que perecieron y a los que sobrevivieron, la gente del mundo se unió para escribir un libro, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder perdurable de la esperanza.
El libro, titulado Crónicas de los Caídos, comenzaba con un verso solemne, una profecía transmitida de generación en generación. Todo lo que ves es creado por él, todo lo que sientes es su misericordia, todo lo que escuchas es su voz. Toda tu felicidad, tu tristeza, tu dolor, tu alegría, tu desesperación, tu esperanza, tu amor, tu odio, tus triunfos, tus fracasos, tus sueños, tus pesadillas, todo es su creación, su voluntad. Porque Él es el aniquilador primordial, el Señor de la desesperación eterna. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es quien da forma a los destinos de los mundos, quien determina los destinos de los dioses y los mortales por igual. Cada vez que el mundo estaba plagado de guerra y sufrimiento, Él salía de las sombras, presagiando destrucción y desesperación, y destruía este mundo una vez más. Porque Él es el anciano, el mal absoluto. Capítulo 99. Tras la aparición de los dioses, los humanos, que antes eran una minoría en comparación con los semihumanos, se convirtieron rápidamente en la raza dominante. Con su nuevo poder, buscaron consolidar su control sobre el mundo. Sin embargo, en lugar de unidad, el ascenso de los dioses y el nuevo dominio de los humanos solo alimentaron más conflictos. Se libraron guerras en nombre de los dioses y la religión, mientras diferentes facciones competían por la supremacía. Pero el caos no se limitaba solo al reino de los mortales. Ni siquiera los dioses, considerados los seres más poderosos, eran inmunes a los conflictos. Chocaron entre sí, sus batallas divinas resonaron en los cielos y sacudieron los cimientos mismos de la existencia. En el panteón griego, la tumultuosa saga se desarrolló con Urano, el gobernante primordial, cayendo de su alto trono. Su hijo Cronos ascendió en su lugar, solo para encontrarse con su propia muerte a manos de su descendencia. Zeus, el poderoso hijo de Cronos, asumió entonces el dominio sobre el panteón griego, gobernando desde las majestuosas alturas del monte Olimpo. Mientras tanto, en el panteón nórdico, las tensiones crecían a fuego lento mientras Loki, el astuto embaucador, conspiraba contra Odín, el padre de todos. Sus enfrentamientos encendieron las llamas de la guerra, mientras Loki buscaba provocar el Ragnarok, el ocaso apocalíptico de los dioses. Incluso después de todo esto, nadie vino a detener la guerra debido a que las crónicas de los caídos, que decía: cuando el mundo estuviera plagado de guerra y sufrimiento, él saldría de las sombras, un presagio de destrucción y desesperación, y destruiría este mundo. Pronto se convirtió en un libro de mentiras, creado por mortales para asustar al dios. Por eso, las copias del tomo fueron quemadas, pero la copia original de las crónicas de los caídos permaneció intacta y sus páginas brillaban con una luz sobrenatural. A pesar de los esfuerzos de los mortales y las deidades por borrar su existencia, el libro sobrevivió y sus letras carmesí brillaron desafiantes en medio del caos. Pero todo eso cambió en el año 1700, un momento crucial en la historia del panteón cristiano. Las fuerzas del cielo y del infierno se enfrentaron en una batalla final y cataclísmica. Los ángeles de Dios libraron una guerra contra los demonios y los ángeles caídos, y sus poderes celestiales sacudieron los cimientos mismos de la existencia. En medio del caos y la devastación del campo de batalla, una figura solitaria deambulaba, no atacaba ni ayudaba a nadie, solo caminaba mientras tarareaba, incluso si alguien intentaba atacarlo, simplemente se teletransportaba y aparecía en un lugar diferente. Su presencia fue un faro de serenidad en medio de la tormenta, atrayendo la atención tanto de los seres celestiales como de los mortales. Esta figura enigmática, que no era ni ángel, ni demonio, ni humano, exudaba un aura de lo extraordinario. Su forma no podía compararse ni con la de los dioses griegos más bellos. Algunos susurraban que era un ser de pura energía, una manifestación de fuerzas cósmicas más allá del entendimiento mortal o de los dioses. Pero quienes habían visto las crónicas de los caídos sabían la verdad. Las primeras 3 páginas del antiguo tomo mostraban imágenes de esta enigmática figura en sus diversas sienas. Para algunos, era un presagio de esperanza, un símbolo de trascendencia y renacimiento frente a la destrucción. Para otros, era un presagio de fatalidad, una señal de catástrofe inminente y juicio divino. Pero en medio de la incertidumbre y la especulación, una verdad permaneció innegable. El antiguo mal, latente durante eones, había sido despertado de su letargo y ahora vagaba por el mundo una vez más. Su presencia proyectó una sombra de incertidumbre y miedo sobre los reinos, amenazando con hundirlos en el caos y la agitación. Según las antiguas profecías, el despertar de este antiguo mal era un presagio de guerra y devastación, una señal de que el mundo estaba al borde de un conflicto cataclísmico. Las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfrentarían una vez más en una batalla por el destino de la existencia, y el resultado daría forma al destino de todos los que habitaban en los reinos. O eso creían. Capítulo 100. Justo después de la Guerra de los Tres, en Nazarick. Después de resucitar a la muerte y plantar Yggdrasil, llegué a mi habitación después de tratar con los guardianes y darles la orden de no molestar a los humanos por el momento. La mayoría no entendía por qué decía eso, pero aún así obedecieron mi orden. Después de entrar a mi habitación, me transformé en mi forma de incubo.
Entonces, viernes, ¿cuáles son las consecuencias de la decisión que tomé? Pregunté. Pero la respuesta del viernes no llegó. Viernes, oh, viernes, ¿estás enojado porque no seguí tu plan? Pregunté. El plan del viernes era plantar el corazón de Yggdrasil en la brecha dimensional, de lo contrario este mundo se destruiría por completo. Y puedo usar todo el poder de Yggdrasil, lo que me convierte en el más poderoso de todos los mundos que Yggdrasil va a crear. Pero ahora que no lo seguí, solo puedo controlar una parte del poder de Yggdrasil. Pero si destruyera este mundo, podría volverme uno con Yggdrasil una vez más. Pero no lo haré en un futuro próximo. Al escucharme, se oye la voz de Viernes. No, señor, no estoy enojado, solo me estaba preparando. Cuando me giré para encarar la fuente de la voz, me encontré con una imagen que me dejó sin aliento. Frente a mí se encontraba una mujer de incomparable belleza. Su presencia irradiaba un aura de gracia y elegancia que parecía trascender los límites mortales. Su largo cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro tan exquisitamente esculpido que parecía casi de otro mundo. Sus ojos, de un fascinante tono púrpura, contenían una profundidad de sabiduría e inteligencia que desmentía su apariencia juvenil. Y su piel, pálida e impecable, parecía brillar con una luz interior, proyectando un halo suave alrededor de sus delicados rasgos. Lo más importante es que no llevaba solo sujetador y bragas. No pude resistir la atracción de su presencia, me sentí atraído hacia ella como una polilla hacia la llama. Pero no fue solo su belleza física lo que me cautivó, sino el aura de poder y fuerza que la rodeaba, una fuerza que parecía dominar el aire que nos rodeaba. No, señor, no estoy enojada, me aseguró con una voz que sonaba como una melodía tranquilizadora. Solo me estaba preparando. Sus palabras eran tranquilas y serenas, pero había un brillo juguetón en sus ojos que insinuaba una naturaleza traviesa acechando debajo de su exterior sereno. ¿Viernes? Pregunté con curiosidad. Ella me miró a los ojos con una pizca de diversión. ¿Puede dejar de mirarme así, señor? Estoy empezando a tener dudas sobre mi decisión, bromeó. Sin dudarlo, cerré la distancia que nos separaba y mis labios se encontraron con los suyos en un beso apasionado. Para mi sorpresa y deleite, ella respondió de la misma manera, y la calidez de sus labios disipó cualquier duda o vacilación. Cuando nos despedimos, una sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. Te tomó bastante tiempo decidirte a convertirte en humanoide, comenté con un tono ligero y divertido. Solo quería hablar con usted de esta forma, señor. No estoy aquí para nada más, respondió ella, con un dejo de exasperación en la voz. Vamos, Friday. No puedes culpar a un hombre por apreciar la vista, bromeé, levantando una ceja sugerentemente. Sus mejillas se sonrojaron levemente mientras se miraba a sí misma, repentinamente cohibida en su ropa interior. Por favor, no haga nada pervertido, señor, suplicó, con un tono ligeramente reprochador. Por supuesto que no, le aseguré con una sonrisa. ¿Qué piensas de mí, un pervertido? Solo estamos teniendo una conversación profunda con nuestros cuerpos, dije, fingiendo inocencia. Ella puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en las comisuras de sus labios. Es imposible, señor, murmuró, sacudiendo la cabeza con fingida incredulidad. Ella subió a la cama y se acostó, mientras me mostraba el contorno de su coño. Dices eso, pero tu cuerpo parece estar invitándome, dije mientras subía a la cama. La besé mientras mi mano se deslizaba por su coño y trazaba el revestimiento de su vagina. Ni siquiera te toco y ya estás así de mojada. Es una reacción biológica normal de una mujer. Me reí de ella. Le guste o no, su coño estaba a punto de estallar. Ni siquiera necesitaba juegos previos. Estaba dispuesta a aceptar mi longitud. Moví su braguita hacia un lado y coloqué mi vara en su entrada. ¿Estás lista para perder tu virginidad, viernes? Pregunté. Ella asintió mientras una hermosa sonrisa se formaba en su rostro, parecía que ella también lo estaba esperando. Cuando su coño aceptó mi longitud, ella dejó escapar un gemido y un poco de sangre comenzó a fluir de su coño indicando que yo le había quitado la virginidad. En ese momento, Friday me miró. Sus hermosos ojos violetas se clavaron en mi rostro y me dibujó una dulce sonrisa que, por alguna razón, sé que no olvidaré por el resto de mi vida. Con mi polla todavía dentro de ella, la besé mientras ella también comenzó a besarme. Con cada embestida mía, Viernes dejó escapar un dulce gemido, no pasó mucho tiempo hasta que sentí una ligera presión en mis bolas. Con una embestida profunda, puse mi esperma caliente y espeso directamente en el coño de Friday. Ella chillaba y gemía. Las convulsiones se apoderaron de ella mientras cada fibra de su ser se tensaba y cantaba en absoluta felicidad. Mi lengua se deslizó dentro de su boca, que ella aceptó con regocijo. Cada pulsación de mi pene bombeaba más y más semen dentro de ella hasta que no pudo más. Después de ponerme blanco la miré. Te amo, son palabras que vienen desde lo más profundo de mi corazón. Porque Viernes es la compañera que está conmigo desde el día 1. Es mi maestra, mi mejor amiga y mi compañera.
Si no fuera por ella, no sería tan poderoso como lo soy hoy. Al escucharme, no respondió rápidamente, sino que me dio la misma sonrisa cuando le quité la virginidad. Mi única razón de existir eres tú. Así que, incluso sin que me lo pidas, deberías saber que soy tuya y solo tuya, dijo Ridai. Ya entonces me enteré de esas palabras tuyas, dije. Viernes suspiró por mi terquedad. Yo también te amo, Arthur, siempre y para siempre. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete. Para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.